¿De quién te acordás? Digo, hablabas recién de tu mamá, de seguramente esos viajes, ir hasta el Parque Azulgrana, todo eso llega en un momento a la mente, ¿no? Sí, claro, fue muchos años de sufrimiento. A veces no teníamos cómo ir y mi padre siempre me salvaba. Y hoy en día todo lo que tengo, todo lo que soy, le debo a ellos. Siempre todo para ellos hoy en día. Sin duda, sí, te entendemos esta emoción, porque es el sueño de tantos chicos que viven esa ilusión de poder llegar a destacarse en el fútbol, porque detrás está toda la familia pendiente también. Fabricio, ahora digo, a terminar de la mejor manera el campeonato, son 7 puntos, me parece que difícilmente a Libertad se le escape el título, pero esta levantada de Cerro, me parece que ustedes la van a intentar sostener hasta el final, también para consolidarse de cara a lo que va a ser el 2024 y más todavía para figuras jóvenes como ustedes que tuvieron la posibilidad ahora de insertarse en el equipo de Cerro Porteño, que siempre es muy exigente por su público, por su hinchada y por sus obligaciones deportivas. Es así mismo, vamos estos 3 últimos partidos, tratar de hacer los 9 puntos que nos quedan, terminar de la mejor manera. Se llega a campeonar o no, ya no depende de nosotros, pero nosotros vamos a seguir peleando ahí hasta el último partido. Y como decía, estamos preparados, ya si este año no se da, el año que viene vamos a entrar con todo y tratar de ganar todo lo que venga. ¿Tu contrato con Cerro, el actual, hasta cuándo? 2026. Fabricio, gracias por este tiempo. Felicidades de vuelta por el rendimiento. Ahí está Fabricio Peralta, claramente emocionado, recordando todo lo que le tocó pasar y atravesar, ¿no? Con la familia, con el sacrificio de los padres, cómo no emocionarse, cómo no sentir cómo se sintió Fabricio, porque son días de lucha, de sacrificarse, de entregarse, de ver que la familia, como él mismo decía, muchas veces no les oraba, pero ahí, de donde no había más, otra vez el padre conseguía la manera de llevarla al entrenamiento, de conseguir para el pasaje, para comer algo seguramente. Así es que uno entiende y sobre todo siente de la misma manera esta emoción de este juvenil de Cerro Porteño. Y destacar cuando le preguntaba Francisco Pancho López, nuestro compañero, sus espejos, en quién se fija, a quién le gusta, identificado porque dijo que siente los colores de Cerro Porteño sin ningún problema. Nombró como a uno de los jugadores que ve y que sigue a Richard Ortiz, porque muchas veces entramos en esa locura del fanatismo y no, si sos de Cerro no podés hablar de Olimpia, si sos de Olimpia no podés hablar de Cerro, porque si no te marcan, ¿cómo vas a decir? Y sin embargo no tuvo ningún problema. Cristian Rivero, Richard Ortiz, y es un jugador que tiene mucha clase. Lo veo y repito, medio calentoncito a veces, reacciona además, tal vez tiene que controlar eso, pero es un jugador que tiene demasiadas condiciones y que recién está en sus primeros pasos y le puede dar muchísimo a Cerro Porteño si sigue creciendo, porque aún es muy joven. Fabricio Peralta, ¿qué tenés por tu sector, Víctor? Nosotros ya estamos esperando la conferencia, Fabián. Nos cruzábamos con la salida de la gente de Libertad, con esa sensación de que estuvieron tan cerca de gritar campeones y se posterga. En realidad porque me parece que el hincha de Libertad es consciente de que si no fue hoy, será la próxima, o si no es la próxima, será en la penúltima fecha, pero parece muy difícil que se le escape el título a Libertad. Sí digo, por el contexto en sí del partido, porque llegó el gol casi sobre el final, en un ratito lo empataron de vuelta, y eso seguramente frustra a los hinchas de Libertad, que se van retirando en este momento, afortunadamente sin mayores inconvenientes, van abandonando el predio de la institución, y nosotros esperamos a partir de ahora por la llegada de Víctor Bernay. Imaginamos que no va a tardar mucho tiempo para venir a hablar a sala de prensa el entrenador de Cerro Porteño. Correcto. Y a la espera de lo que rápidamente tiene que confirmar la divisional, que es el cambio en la programación para el próximo domingo. Cerro Tacuarí se programó a las 18 en la Nueva Olla, Luqueño Libertad a las 20:30 en el Feliciano Cáceres. Hay que ver, imagino a las 19, ¿no? Los dos partidos.
A las 18 o a las 19, máximo hasta las 19. Nosotros estamos tratando de confirmar, son dos las posibilidades en este momento. O empieza a las 18 o empieza a las 19 el domingo, pero sí está confirmado que va a ser en simultáneo. De hecho, eso ya se habló en la última reunión de la divisional, que solamente había que aplicar el cambio en ese hipotético escenario. De hecho, por eso programaron a los dos el domingo, para que sea más fácil juntar los partidos y no alterar el resto del calendario. Claro, para no tocar otros intereses, otros partidos dentro de lo que ya es para muchos la preparación de la semana, mirando en esos compromisos, más allá de que todavía quedan partidos. Más tarde Nacional Resistencia y los juegos que mañana se tienen que disputar para cerrar esta fecha 19 del campeonato. Por ahora, con postergación en cuanto a la celebración de Libertad, igualmente es muy difícil que se le escape al equipo repollero. Si hablamos de merecimientos, hoy no fue el mejor partido como para que Libertad festeje, pero claro, esto es fútbol. Como siempre digo, hablar de merecimientos no cabe mucho en este deporte, porque fue de lo más flojo que hemos visto, seguramente con el partido ante General Caballero en Mallorquín hace un par de fechas atrás, porque le costó mucho entrar en juego a Libertad, ni desde lo individual ni desde lo colectivo, porque sí fue muy interesante en la búsqueda, en la forma de presionar, de buscar, de correr de Marcelo Fernández. Por eso me extrañó el cambio, porque si había alguien que podía acompañar de manera más certera, eficaz, a Tacuara Cardoso arriba todavía en el segundo tiempo, era Marcelo. Pero lo saca y Vareiro hizo poquito y le costó mucha Libertad. Recién empujando sobre el cierre del primer tiempo pudo aproximarse al arco de Jan, pero en ningún momento fue peligroso. Fue mucho mejor lo de Cerro Porteño, sobre todo en esa primera etapa. Coincido lo que decía Peralta, que fue superior en gran parte del partido, salvo contados minutos donde Libertad se animó un poco más, pero en el primer tiempo, sobre todo, donde marcó esa diferencia y pudo haber anotado, donde sí generó situaciones de gol. Sí. El presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, se va retirando. Vamos a escucharlo, al doctor Ditore. Y sí, lastimosamente fue así, pero bueno, fue un resultado justo, creo, porque los dos pelearon mucho. Y bueno, fue una pena que sobre la hora tengamos. Doctor, ¿ya les confirmaron el horario del partido del domingo? Porque cambia, va a ser en simultáneo. No sé realmente, no tengo idea. Vamos a ver cómo hacemos. Estábamos muy metidos en este partido, queríamos liquidar ya para poder enfocarnos en la Copa Paraguay, ¿verdad? Pero bueno, no pudo ser. El punto es valioso para nosotros, porque seguimos manteniendo los 7 puntos de diferencia y quedan nada más de 9 por jugar. Gracias, doctor. Gracias. Así el doctor Ditore, Víctor Bernay, técnico de Cerro Porteño. ¿Van a buscar en todo momento más allá de la adversidad que pudieran tener enfrente? Sí, creo que el partido tuvimos un control de ganancia de territorio, hubo muy buena ocupación de los box, de los futbolistas, tuvimos 6 situaciones y aproximaciones a gol en el primer tiempo, en donde pudimos ponernos en ventaja. El equipo hizo un juego muy inteligente, sabíamos que podíamos ceder el balón a los centrales y nada más que a los centrales. Entonces, cuando querían filtrar o poner pase, estaban bloqueados y era la recuperación del balón que teníamos, y una vez que recuperábamos, intentábamos nuevamente hacer un juego colectivo o asociado. Los muchachos lo hicieron todo muy bien, la verdad que es un honor y una dignidad para mí dirigir estos futbolistas. Y con respecto a la adversidad, hablamos mucho que el fútbol tiene de momentos psicológicos, pero los momentos psicológicos no tienen que perturbar la convicción, y mucho menos la historia de este club. Entonces, ante el gol y la adversidad, faltaba muy poco, el equipo siguió creciendo y siguió yendo a buscar lo que necesitábamos y por suerte pudimos descontar. Lamentablemente nos faltó uno más, pero la verdad que se lo dije recién en el vestuario antes de rezar, que pueden salir caminando, mirar a la cara a cualquiera, porque han hecho un partido muy digno, han hecho un partido de un equipo que quería salir campeón y lamentablemente no se nos dio. Pero seguimos con la sumatoria de puntos. En esta segunda rueda el equipo ha sacado más puntos que lo que está sacando el puntero. Entonces quiere decir que
el equipo está en camino a hacer algo importante y bueno, ojalá podamos cerrarlo este año y si no se puede este año, que Cerro lo pueda cerrar en el 2024. Pero este es el camino, este es el sentir de esta camiseta, esto responde a la historia del club y hoy nos manifestamos como tal. Matías Lugo, Radio Londres. Profe Víctor, buenas noches. ¿Qué cree que usted justamente ya marcó que el equipo mostró una rebeldía luego de recibir ese gol y rápidamente lo pudo empatar? ¿Cree que por ahí, si eso sucedía más temprano o si tenía más tiempo, Cerro pudo haber ganado este partido? Cerro mantuvo rebeldía desde el inicio del partido. Si conté 6 situaciones de gol en el primer tiempo, es de un equipo que quería ganar. El gol no marca cuándo fue la rebeldía. La rebeldía del equipo fue desde que empezó el partido. Trabajamos en video y trabajamos caminando porque teníamos un día menos de descanso. Y hoy no se notó el día menos de descanso. Entonces, estoy muy convencido que el equipo fue rebelde desde el minuto 0. Y si hacer el resumen del partido en situaciones de aproximación o situaciones a gol fuimos superiores. Entonces, la rebeldía estuvo siendo. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches por aquí. Bueno, el saludo también para todos. Me quiero detener en dos futbolistas, profe, que también con usted crecieron bastante. El caso de Enzo Jiménez, de Alfio Oviedo, que con usted se ganaron esa confianza que seguramente no tuvieron en otras etapas. ¿Qué da a Cerro Porteño a estos dos jugadores y también a usted, que justamente fueron muy importantes, sobre todo en cambios que... Sí, son jugadores que trabajan día a día y que se sacrifican en un montón de aspectos porque en la evaluación y demás ellos intentan estar prolijamente para poder rendir al máximo. Nosotros le damos mucha importancia al entrenamiento invisible, como se le llama, a la dieta, al pesarse, a mejorar en las capacidades físicas que están necesitando. Y tenemos un método de entrenamiento que trabaja mucho sobre la intensidad. La verdad que ambos que mencionás y muchos más están estupendamente bien. Cuando llegué al equipo hablaban de Cecilio y hoy Cecilio ojalá esté en la selección porque es un jugador que se lo merece. Edwin Velázquez, La Deportiva. Profe, aquí. En la última jugada le sorprendió que el árbitro haya culminado el encuentro, porque también lo vi a usted que le dio la indicación a Gianpaolo para que vaya en la última jugada en el córner. Sí, la adición de 4 minutos me pareció escasa, pero no soy árbitro, ni soy del VAR, ni soy nada, no soy matriculado en eso. La explicación estaba en Jan tiene un buen porte, una buena capacidad de salto, tiene buena técnica como futbolista también. Y bueno, era insertar un hombre más Ronaldo, más los 2 9 que teníamos, era una posibilidad más. No te digo que íbamos a ganar con eso, porque no tengo la bola de cristal, pero bueno, ya está, ya pasó. La adición fue de 4 minutos y el descanso fue de un día menos en la final. Mario Recalde, Canal 9. Buenas noches, profe, por aquí. Bueno, si bien siempre destaca el trabajo diario que realizan y que se vienen preparando de la mejor manera para cada partido, mientras existan las chances matemáticas, Cerro Porteño, como lo dice su historia, va a seguir peleando el campeonato. ¿Cómo van a prepararse para estas 3 fechas que quedan, también atendiendo que seguramente los partidos ya van a ser en simultáneo? Este equipo tiene, obviamente, esto es fútbol profesional, pero tiene espíritu amateur. Las matemáticas están, nosotros vamos a combatir y si las matemáticas no están, tenemos que representar dignamente esta camiseta y lo vamos a hacer de la misma manera. Así se debe sentir el fútbol en Cerro Porteño y vamos a entregarnos en estos 3 partidos que quedan al 100% para intentar sacar los 9 puntos que restan. Juan Denis, Radio 1.
Víctor, ¿qué tal? ¿Qué sensación te dejó este partido? Porque yo esa sensación que Cerro estuvo cerca de quedarse con los 3 puntos. No sé si consideras de la misma forma y un balance rápido de lo que fue este torneo para Cerro. La sensación es de dolor, porque estábamos con mucha esperanza de hoy poder descontar directamente y posicionarnos en una forma más cercana, ¿no? Yo creo que Cerro ha hecho un proceso este año. Estamos insertando futbolistas de la cantera en el primer equipo y se están sosteniendo, porque hoy Lucas Quintana nos juega por la ley del 18, porque ya le habíamos cumplido y le hubiésemos sacado los 5 minutos que nos faltaban. Entonces, ir consolidando futbolistas de esa jerarquía, ir viendo la entrega que tienen los futbolistas de mayor trayectoria y jerarquía que tenemos en el plantel, y que todos lo vivan y lo sientan de esa manera. Hoy Diego, Pachi, Jan, Cecilio, todos hablaban de la entrega, ¿no? Y los muchachos saben de que esto es así y que estamos en un proceso. El equipo ha crecido mucho, se entregan al 100%, y eso puede bastar o no, pero sabemos de que esto es un deporte en donde a veces ganar el partido o perderlo puede depender de otras circunstancias, además de todas las que vos tenés en cuenta entrenando, ¿no? Hoy el gol que nos convierten roza en la pierna, ¿no? Y descoloca al arquero. Entonces hay muchas situaciones que a veces escapan al accionar, pero valoro 1000 por 1000 todo lo que hacen los muchachos, todo lo que se entregan, sean de jerarquía, sean de cantera con jerarquía, entregan al 100%, y es el proceso del club. Yo creo que Cerro Porteño tiene que ir por este camino, y este camino nos va a depositar en lugares muy importantes que anhelamos y que estoy convencido de que va a ser así. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, buenas noches. Hoy pareciera ser que en el primer tiempo Cerro, teniendo más llegada desde 3/4 de cancha en adelante, no se animó tanto a patear. Tenía la ocasión Cecilio Domínguez y buscó siempre dar un pase al costado o conectarse con otro compañero. Ya en el segundo tiempo, ¿cómo que cambió eso? ¿Eso fue una indicación suya o más bien es una impronta de él la que se da en cada circunstancia? El trabajo del entrenador es dar las herramientas necesarias y conceptuales tácticas para que el jugador tome la mejor decisión. A veces en cancha uno lo ve de una manera y desde afuera lo ve de otra. Para mí decidieron bien, faltó ese último pase, y en el segundo tiempo sabíamos de que lo hablamos en el entretiempo, de que habíamos tenido 6 situaciones de gol en el primer tiempo y teníamos que buscar cerrarlo de una mejor manera que esas 6 que tuvimos, y bueno, creo que por ahí pasó, y bueno, solamente una pudo terminar en gol. Matías Cuevas, Territorio 1902. ¿Qué tal, profe? Sí, mencionabas el trabajo justamente en la cantera con juveniles como Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús, pero otros juveniles como Damián Bobadilla o Wilder Viera, que ya tienen un poco más de recorrido, normalmente forman parte de un plan económico del club, y así también tiene que tratar de equilibrarse la situación para justamente ese proyecto de mezclar el talento de la cantera de Cerro Porteño con la experiencia que se venga de afuera. ¿Cómo se planifica eso para lo que viene, por ejemplo, inmediatamente ahora en este 2024? Sí, hay más chicos, ¿no? Fabricio Peralta fue su compañero histórico de doble 6 que tenía aquella sub-17 en el año 2019, ¿no? Que después fueron al Mundial a representar al país y jugaron también juntos en la selección. Cerro tiene una secuencia de futbolistas interesantes que van a seguir apareciendo. El club apostó a un proyecto muy serio en la formación. A mí me sedujo mucho por el club y por el proyecto. Tenemos una infraestructura magnífica como lo es el Parque Azulgrana, en donde podemos contar
con lo que querramos y lo que se necesite. Y estamos en un buen camino. Obviamente el buen camino lo empezaremos a mostrar también con resultados, y creo que estamos buscándolo. Los canteranos son jugadores que le van a dar mucha alegría al club, pero no quiero dejar de hablar de los futbolistas de jerarquía que también lo están haciendo de muy buena forma, porque sería injusto con ellos. Víctor Villalba, Radio Monumental. Víctor, buenas noches. Hoy lo volviste a utilizar a Fernando Fernández, que venía jugando en categoría reserva. Desde el punto de vista de entrar en el ritmo del equipo, atendiendo que es otra intensidad, otro nivel jugar en reserva, y en primera, ¿cómo lo viste? De manera que de por ahí pueda ser opción más recurrente en estos partidos finales. Fer entrena con nosotros, así que él sabe muy bien todo lo que pretendemos y queremos, y está en ritmo futbolístico. Es un profesional interesante porque cumple con todos los deberes que hay que hacer, juegue o no juegue. Y después, el tener en cuenta, lamentablemente hoy el reglamento de 18 futbolistas te hace buscar jugadores polifuncionales también para insertar en el campo, y de especificidad te deja muy pocos, porque tenés que armar una banca en donde te resuelvas si vas perdiendo, si vas ganando un partido con los cambios, o pueda intentar resolverlo. Creería que si se lleva 21 como se está haciendo en las demás ligas, va a ser algo interesante, porque va a haber más especificidad en el banco y mayor recurso y variabilidad de cambio. Todos los futbolistas están con la posibilidad de participar y jugar. A veces algunos tienen la oportunidad y otros un poco menos de otra oportunidad, pero los considero a todos por igual. Obviamente hay que elegir 18, y eso es lo único que afecta a veces, quedar fuera de la banca o del equipo titular. Pero los considero a todos, se hace mucho análisis para elegir si vamos ganando, si vamos perdiendo, qué tiene el rival, qué necesitamos. A veces hemos llevado doble 9 a la banca, a veces no. Entonces, de acuerdo a la necesidad y a las circunstancias del rival y del equipo, hacemos la elección del 18. Juanma Figueredo, ABC Tarina. Profe, buenas noches. Hablaste mucho, hiciste mucho hincapié en el proyecto que está llevando Cerro Porteño adelante, con los juveniles, con los referentes también. ¿En qué parte del eslabón, en qué parte del proyecto figura este cuerpo técnico, principalmente para lo que se ve en el nivel? Nosotros estamos haciendo un interinato acá en el club. Creo que nosotros pertenecemos a las divisiones formativas, y veremos cuando termine estas 3 fechas que están quedando. Nosotros no nos hemos desvinculado de la formativa porque estamos al pendiente de todo lo que sucede. Así que no sabemos. Yo ya lo dije en el club. Estoy feliz. He desestimado propuestas de primera división, inclusive de otros países, por quedarme acá en el club. Pero bueno, ahora se llegará final de año, llegará un momento de analizar, de ver cuáles son los pasos a seguir, si es en el club, si ya no es más en el club. Mi vínculo termina a fin de año, pero bueno, con tranquilidad. Ya llevo 2 veces en el club y que me he ido, en el 2010, en el 2020, me he ido como profesional, pero como hincha jamás me voy a ir. Kevin Ledesma, Canal 3. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Habló claro, habló firme sobre lo que es este semestre que todavía no lo terminó. Ahora, habló mucho del plantel, habló mucho del proyecto, pero a usted, ¿qué le deja o qué le está dejando este segundo interinato al frente del plantel de Cerro Porteño, con todos los problemas que se suscitaron a lo largo de este periodo que está usted, con los problemas internos, con los problemas externos,
en mayor o menor medida, ¿qué le deja a usted, Víctor Bernay, persona, este segundo interinato de Cerro Porteño, que todavía no terminó porque todavía Cerro tiene chance de ser campeón? Todas las experiencias intento que sean de aprendizaje. Me considero un eterno aprendiz. Me considero que muchas ejercitaciones o muchas formas de pensar del fútbol que tenía hace años atrás, hoy las desestimo. Quiero ser dueño de mi verdad. No soy dueño de la verdad absoluta del fútbol, pero mi verdad la creo con firmeza. Tengo 14 años de experiencia en primera división y muy poco en juvenil. Pero mi rol de docente, como lo fui en mi inicio como profesor de educación física, me ha enseñado mucho y cada vivencia me deja un aprendizaje, ¿no? Me tocó pasar por el fútbol peruano y brasilero que por ahí uno tuvo que aprender a conocer, tiene que aprender a respetar la idiosincrasia del país donde está, a respetar la sociedad a la cual a uno le abre los brazos para estar y ser parte de. Y hoy a mí me deja de que mi casa y mi país va a ser Paraguay y ya he decidido quedarme a vivir en el país. Entonces todas las experiencias que tengo a mí me dejan enseñanza, porque uno tiene que reflexionar, uno tiene que saber, como yo digo, criticar con los ojos cerrados, hago una metáfora, ¿no? Porque si tengo los ojos cerrados no los puedo ver a ninguno de ustedes y criticarlo a ustedes, me tengo que criticar a mí mismo. Y en esa crítica es donde está el crecimiento, en donde está el aprendizaje, y debemos buscar eso, ¿no? Considero que lo primero que debemos buscar es ser mejores personas y después ser mejores entrenadores. Y el camino está. Como entrenador sigo aprendiendo y hasta el día que deje esta profesión voy a aprender. Porque en este deporte nadie tiene la verdad absoluta, sí solamente su verdad. Y es bueno hacerle caso a la naturaleza. Tenemos dos oídos y una boca. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos para aprender mejor. Así termina la conferencia de prensa de Víctor Bernay, técnico de Cerro Porteño. Muy bien, Víctor está por aquí por una cuestión de tiempo, porque ya estamos casi sobre el inicio de Nacional Resistencia. Y quedará Ariel Galeano para el entretiempo entonces con los compañeros, salvo que haya alguna situación especial para ir llamando desde aquí, pero irá para el entretiempo Ariel Galeano, el técnico de Libertad. Ya con Jorge Casal y el niño Jorge, porque estamos, repito, sobre el inicio de Nacional Resistencia. Compañeros, ustedes, buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, saludos a los compañeros y a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos esperando por Nacional Resistencia, los dos en el campo de juego. Estamos con información. Informe conexión total con personal Blow. Héctor Espínola, Carlos Espínola, Claudio Núñez, Ismael Venegas y Fernando Román en el fondo de Nacional. Orlando Gaona Lugo, Jordan Santas Cruz, Juan Alfaro y Feliciano Brizuela. Arriba Fabio Ábalos junto a Gustavo Aguilar, el 11 de la academia. Por su parte la visita con Ruan Dos Santos, Ariel Benítez, Ruan Silva, Alexis Villalba y Marcelo Benítez. En el medio Stephen Díaz, Aldo Quiñones, Cristian Martínez y Diego Aguilera. Media punta William Candia y va de 9 Fabián González. Pita Carlos Paul Benítez, Guido Miranda y Nancy Fernández sus asistentes. César Rolón el cuarto juez y en el bar Juan Gabriel Benítez. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido. Buenas noches, Jorge. Saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Listos de cara a esta presentación de Nacional Resistencia. Veremos qué nos ofrecen esta noche de lunes en Barrio Obrero. Se esperaba el título de Libertad, no se dio. Entonces ahora todos los ojos mirando este partido entre Nacional y Resistencia. Viene complicado en el fondo, pero busca allí tratar de quemar las últimas naves que tiene Resistencia. Y del lado de Nacional tiene doble competencia porque está sumando puntos últimamente en el torneo clausura y también tiene su partido en la semana de Copa Paraguay. Así que veremos
lo que se va a presentar en minutos entre Nacional y Resistencia. El comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y fútbol FIFA. Ahora, último momento, confirmado. Se juega a 19 horas el domingo. Cerro Porteño, Tacuara en la olla. Y 19 horas en simultáneo, Luqueño Libertad en cancha del Sportivo Luqueño. Muy bien, el domingo entonces se puede definir el campeonato en simultáneo. Los dos partidos, señores. Vamos a ver Resistencia, que está obligado a ganar. Está último en el campeonato, último en el promedio nacional. Va en busca de acercarse a Copa Libertadores. Arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. Se viene la salida de Ruan Silva, jugando por abajo sobre el costado izquierdo. Allí se muestra con la pelota Alexis Villalba para el conjunto de Resistencia. El balón le va quedando Martínez. Martínez juega por derecha para Ruan Silva. Busca el primero rápidamente Resistencia en campo rival. La pelota le va quedando a Lo Quiñones. Retrocede todo con Villalba. Se viene Resistencia. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, gota fija sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. La pelota sobre la zona derecha, busca Stephen Díaz meterse en campo del equipo de Nacional. Va recogiendo el rebote Román para el equipo de la Academia. Juega por bajo, la pelota le va quedando a Venegas. Venegas tiene el control de Férico. Retrocede ahora con el capitán Núñez, tocando en su campo la Academia. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Aire, toque, split de 12.000 BTU 18, cota 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Pica el juvenil. Ábalos quiere ganar a fondo de cancha, no alcanza. La pelota se pierde por línea de fondo, piden córner, no. El árbitro Carlos Paul Benítez dice que habrá tiro de portería para Resistencia. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo Alexis Villalba. Se viene Resistencia con la zurda, levanta el Férico en campo rival. Ganando por arriba González. Baja bien Fabián González, pica Candia, no alcanza. La pelota se pierde a un costado cerca del banderín lateral para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y da una buena imagen porque ahora sí está 100% ya la nueva gradería que da la zona de Atléntida. Porque anteriormente se había terminado, pero siempre había como un vallado. Ahora sí se ve en perfectas condiciones, por lo menos una imagen buena. Ahora lo bueno va a ser, o más bueno, cuando tenga público. Pero ahora por lo menos ya se ve la nueva gradería que da de la zona allí del lado de Atlántida. En este caso sería la cabecera norte, la nueva gradería, con mayor capacidad también ya el Arsenio Rico. Detrás de los arcos ya deja un muy buen aspecto ahora el Estadio Nacional. Pelota para el equipo de Resistencia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Comienza a adueñarse de la pelota el equipo local que va con Gaona. Lugo se mete sobre la zona derecha, el mano a mano que le propone Marcelo Benítez. Protege Benítez la pelota. Insiste buscando Ábalos. No alcanza el juvenil. La pelota a un costado. Saque de manos. Va a reponer Marcelo Benítez para la visita. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Buscando la salida rápida. Stephen Díaz sobre costado izquierdo. Interviene Jordan Santa Cruz. Levanta la pelota cerca del área. Corre. Atención. Alfaro. Va al volante argentino. Pierde la pelota. Va recapturando en el rebote. Sacando rápidamente Candia. Pone la pelota sobre la derecha. Allí va corriendo Ariel Benítez. Gana fondo de cancha. Va a colocar el centro. Perdió tiempo. Insiste. Le queda. Atención a Candia. Punta. Gol en camino. Está solo Benítez. No alcanza. Llega Gaona. Lugo. La marca. Tiro de esquina que corresponde a la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a pegar la pelota Aguilera. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol y bajo PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Entre Aguilera y Aldo Quiñones para la ejecución del córner. Buscando por arriba Resistencia. Fracción Parques de Cordillera entre Directa. Cupé cuotas desde 600.000 guaraníes. Contratar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura de la vida. Seguro de vida rosa y azul vital con plus especial. Análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Panal Seguro. Sentí la confianza. La orden del juez, el córner, pase corto de Quiñones para la presencia de Stephen Díaz. El centro le va quedando. Atención a Villalba. Gira la cabellera del área. Perdió la pelota. Va recuperando Aguilar. Intenta la salida rápida a la academia. Ponele Victoria al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Victoria, tecnología en lubricación. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, surcas y perpetuo socorro. Y en redes sociales San Justo Hierros. La pelota de Aguilar en campo rival jugando para Jordan Santa Cruz, Vita Terreno. Está cargando el conjunto de Nacional.
Nacional que va por el primero. El balón le va quedando al Faro. Alfaro juega para Venegas. Retrocede todo. Lo hace ahora con su compañero en defensa Núñez. Va moviendo la pelota Nacional en su terreno. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven. Esencial 093459139 en proven.com.py. École Coité. Es el Hotel Sol Online. Se te registra con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. El balón le va quedando a Carlos Espínola. Cruzamiento de terreno a la marca de Marcelo Benítez. Espínola se apoya ahora en el capitán Núñez. Juega por abajo para Venegas. Pide sobre costado izquierdo. Se muestra Román. Nacional busca el primero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa estilo campo. Tu partida preferida indica Jorge. Y hay empate. Nacional Resistencia 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Hablando de empate, se prolonga la definición del campeonato. Libertad se empataron 1-1. No, Rexona me sentiste fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más Rexona te protege. Te sirve bienestar y certeza. Exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Busca el Faro cerca del banderín. Termina cometiendo falta. Reclama tarjeta Ariel Benítez. El árbitro le dice que se levante. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Resistencia. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción. Con Casa Clutter siempre salís ganando. Diego Buller, la marca moto que te permite el más riesgoso, más rápido. Moto Buller, el poder de tu En pasión. Brasil, minuto 74, Vasco da Gama le está ganando 1-0 a Botafogo. En el equipo local sigue en la banca Sebastián Ferreira. En el equipo de Botafogo ingresó en la segunda parte Matías Segovia, sigue en la banca Gatito Fernández. Increíble cómo se queda Botafogo. Totalmente. Tenía buena ventaja. Ahora ya le alcanzó Palmeiras y tiene un partido pendiente todavía. Ambos con 59 partidos pendientes ante Fortaleza Botafogo. Y había sacado hasta 14 puntos. Exacto, sí señor. Increíble. Pelota para la academia. Prueba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La pelota le va quedando a Nacional en su terreno con Alfaro que tiene el control del esférico. Alfaro sobre el costado izquierdo, juega por bajo. El balón ahora emite de terreno con Jordan Santa Cruz otra vez con el Faro. Levanta la cabeza, la pelota larga sobre la zona derecha para Espínola, cruzó mitad de terreno, perdió tiempo, cruza la marca, saca Díaz para la visita. Diego Buller, la marca moto que te permite el más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. Para instalar tu industria de depósito, Papico, Organización Centro Industrial de Billete Unido, comunicante al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Fútbol paralizado, quedó tendido, golpeado, muestra su rodilla derecha Carlos Espínola. Señores, pausa en el Arsenio Rico, el partido 0-0. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTS por Emoy, encantables descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0172-555-333, Cantabria sea. Está en el piso Carlos Espínola, llegó totalmente a destiempo Stephen Díaz, piden la tarjeta para él. Fútbol paralizado en el Arsenio Rico donde el partido está 0-0. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Chortevis, carne 100% chaqueña. Esencial, bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Chile, estaciones adheridas. Chile, el emblema preferido de todos los paraguayos. Mañana prosigue la fecha 19, en realidad termina con 2 partidos. Guaireña recibe a Meliano Villarrica, Olimpia de Luqueño. Informe conexión total con Personal Flow. En Argentina, Barraca Central y Rosario Central empataron por 1-1 en el equipo visitante. Alan Rodríguez fue titular, ingresó en la segunda parte. El ex almeliano Giovanni Bogado. Se va recuperando de a poco Carlos Espínola, señores. Va a continuar el fútbol del Barrio Obrero. Generadores K-Power de Pluscar Energía Sin Límites, todo el año más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores Energía Sin Límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Mira atentamente Recalde, el entrenador de Resistencia. El árbitro lo llama Stephen Díaz. Va a continuar el fútbol. Ya se repuso Espínola. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene pedido Fleming. Sistema prepago. Sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Penalti. La mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Barruan Silva, cruzamiento de terreno. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Alexis Villalba. Viene la marca de Aguilar colaborando en defensa. El balón para Candia. Está cargando Resistencia. Se aproxima al área. Buen paso para Stephen Díaz. Alcanza. Coloca centro. Pega la pelota en Venegas. Es córner para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba Resistencia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo para cuello sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar Quiñones. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuento y General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicitado póliza de seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Atención, señores. Tiro de esquina que corresponde a Resistencia, que quiere el primero. Quiñones. Vendrá la orden del juez. No. El córner se dilata. Se vienen tomando Venegas y Ruan Silva en el área de la academia. En Bristol Black Friday 2023, compra y participa del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el Cyber Day a punto. Palma, compra online hasta 60% de descuento en artículos seleccionados. Tarjeta, crédito y todo 10 costas sin intereses. Te lo vas a perder. Vino el córner, pelota arriba, saca Venegas. El rebote le va quedando. Atención a Stephen Díaz, se encaró. Ganó
fondo de cancha, Lugo de la marca de Aguilar, colabora Gaona Lugo, el rebote para Marcelo Benítez, se metió en el callejón, en el camino equivocado, pierde la pelota, el volante de Resistencia. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera la cita hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas, recuperar la cita hombre, calidad papasa. En esta parte del partido, Resistencia con mejor control de la pelota, estaba en terreno de Nacional, sin por allí generar la situación de riesgo frente al arco de Espínola, pero tiene mayor tenencia la pelota del equipo celeste que busca, intenta y está allí tratando de llegar al primero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida en línea, Jorge. ¿Qué hay paridad, señores? Nacional, Resistencia 0-0. Seguro que le conviene, seguro saco. Muy bien, balón que corresponde en su campo a la academia. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la cita hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre, calidad papasa. Se vienen las semifinales de la Copa Paraguay el miércoles, Trinidad ante Guaraní el jueves, Libertad Nacional. Compra chorizo parrillero, su pizza, craca tu factura en pizza.com.py, participas de premios mensuales, al final un viaje a Cancún y un guía picando 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Va recuperando la pelota Nacional que asoma ahora cerca del área, se mete, atención Gaona Lugo, cerca está Carlos Espino, la ganó fondo de cancha Gaona Lugo, levanta la cabeza también, la pelota pega Benítez, saca de costado cerca del banderín por la academia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 11, primera parte del partido, está 0-0. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. Mil empeños, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Va a la academia con Carlos Espino, el que gana fondo de cancha, aplica el freno, levanta centro, la pelota, tiene destino de Aguilar, salta el 9 de Nacional, atento el arquero. Ruan se queda con la pelota, el golero de Resistencia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 y Sala, sabe fútbol Álamos, porque si es vino ya Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, Stephen Díaz adelanta sobre el mismo carril con Ariel Benítez. Benítez para Ruan Silva, que retrocede todo con Martínez, que permanentemente juega como una especie de líbero entre los zagueros. El balón le va quedando por la izquierda ahora con Alexis Villalba. Villalba levanta la pelota cerca del área de Nacional, corre Quiñones, va sacando Núñez para Nacional. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu precio de seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta aquí nadie toma el control absoluto del partido. El juego sigue 0-0. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol italiano, Torino con un gol de Tony Sanabria y cambiado a los 82 le ganó de local 2-1 al Sassuolo. Hablando de Torino, de Tony Sanabria, cada vez falta más poco para lo de Paraguay. Sí, la próxima semana, ya el próximo jueves. El jueves 16. Jueves y luego martes. Primero Chile de visitante y luego Santiago. Colombia aquí. Ahí vamos a saber dónde estamos parados. Por lo menos después de este cierre de año. Hay que sumar por lo menos 4 puntos. Sí, mínimo 3. Mínimo 3. Después vemos qué sucede. Es pelota para el equipo de Resistencia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la comisión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Sacando Espínola desde el fondo para el equipo de Nacional. Buscando el juvenil. Corre Ábalos. La pelota le queda a Aguilar. Otra vez con Ábalos. Alcanza. Está el primero de Ábalos. Tiene. Viene el gol de Nacional. Ábalos está. Salvo Ruan. Salvo Ruan. Acaba de sacar del gol al juvenil Ábalos, niño. Que se pone furioso, loco. Hablamos de Ruan allí, porque le termina tapando al juvenil, que está debutando en la fecha. Casi arranca con gol. Ábalos, algo complicado allí el delantero. En realidad es volante por izquierda de 18 años. Fabio Ábalos llegó allí, controló, buscó, sacó el zurdazo. Y el gigantón Ruan, que está volviendo al arco de Resistencia, acá lo que parecía ser el primero de la noche, el gol para Nacional que no se dio de los pies de Ábalos. Y quedó sentido Ruan, el arquero después de la acción de Ábalos. Es tiro de portería para la visita. Gómez y Par celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en gómezipar.com.py. Gómez y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está Ruan en el piso, se va recuperando el enorme arquero de Resistencia. Tiro de portería que corresponde a la visita. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol español, Getafe de local y con Omar Alderete en todo el compromiso le ganó 1-0 a Cádiz. Vuelve al piso Ruan. Se lesionó Ruan. Hizo un movimiento a destiempo y se termina lesionando allí Ruan. Veremos qué pasa, si da para continuar o no.
o ya tendremos el primer cambio en el partido. Podría llegar a ingresar Arzamendia en caso de que no se recupere Ruan. Sentido el arquero de Resistencia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Los lunes con Farmacia Catedral arrancás con energía, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora sí se recupera el arquero, señores. Esto indica que va a sacar desde el fondo Benítez. Salida que corresponde al conjunto visitante. Promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Comer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos que vendes del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto más de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. El empate Nacional, Resistencia igual a 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Qué bien salió Ruan Silva, dejó atrás la marca de Aguilar. La pelota le va quedando por la derecha, metiéndose Ariel Benítez, quiere ganar a fondo de cancha. La marca por parte de Román, recapturando para el equipo de Nacional. Jugando por abajo para Venegas. Venegas del fondo inicia la salida. Va el pelotazo largo sobre Aguilar. Salta Benítez, saca la pelota para Resistencia. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de comenzar y 3 variedades tradicional picante y calabresa, pan de comenzar y la combinación perfecta para tus asados. Summer es territorio Visión, beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión, más digitales, más humanos. La pelota le va quedando a los Quiñones. Se complicó Quiñones. Le queda Gaona Lugo cerca del área. Encaró, dejó atrás la marca de Stephen Díaz. La pelota para el juvenil. Ábalos apunta. Cabecera del área. Prefiere jugar con Román. Va Nacional. Román coloca centro. Balón al área para Aguilar. No alcanza. Insiste Aguilar. Termina sacando Benítez. Le regaló la pelota allí Alfaro. Pisó el área. El volante de Nacional. Levanta centro. El disparo al arco. Le pegó mal Gaona Lugo. Piden córner. Llegó Nacional, niño. Sí, ahora sí está creciendo Nacional. Desde el buen movimiento de Ábalos, el volante sobre el perfil izquierdo del juvenil. La buena proyección allí de Alfaro. La presión de Aguilar. En esta pedía tiro de esquina, pero no. El tiro de Gaona Lugo se fue abriendo cuando Ruan el otro. Ruan el central, Ruan Silva, iba buscando bloquear el tiro a Gaona Lugo. Ahora sí, está mejor nuevamente en el campo del tricolor. Tiro de portería para Resistencia. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Puedes Amanecer paraguayos nuestro producido por Granjeros Campo 9. Sea Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con control. Va Marcelo Benítez, la pelota le queda a Candia, ataca Resistencia, el esférico sobre costado izquierdo para Stephen Díaz. Otra vez con Candia que no entiende el pase. Termina sacando Núñez, no se complica el zaguero de Nacional. El rebote para Gaona Lugo. Pica solo Alfaro. Atención que va cargando ahora con Ábalos. Se va metiendo el volante de Nacional, perdió tiempo. Va a elevar el centro al área, prefiere jugar por bajo. Atención, corre Gaona Lugo. El mano a mano con Martínez. Perdió tiempo Gaona Lugo. Ya se armó la defensa de Resistencia. Va a insistir Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se veía a 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. El juego en Barrio Obrero sigue 0-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando a Stephen Díaz. Mete la diagonal, se aproxima al área del volante ofensivo de Resistencia. El balón de Candia que deja correr para Quiñones. Apunta Quiñones, va a rematar. No tiene ángulo. Insiste Candia. Levanta la pelota al área. Le quedaría el Benítez. Coloca centro. ¿Dónde está? No pudo rematar Fabián González. El rebote para Quiñones. Atención, va Candia. No tiene ángulo. Busca Resistencia el primero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Instalado totalmente Resistencia en campo de Nacional. Va en busca del primero. Benítez y al centro. Atento el arquero. Se queda Héctor Espínola con la pelota. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clocola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Se viene Román para el conjunto de Nacional. Juega por bajo ahora con Venegas. Venegas toca la pelota con su compañero de saga. Núñez, capitán de equipo. Toca, juega por bajo con Carlos Espino. La organiza la salida Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar la Holanda, leche, yogur, manteca, que
progresos, lactolando la salud de cada día. Usamos 18 de la primera etapa en el Arsenio Rico Nacional Resistencia. Van empatando 0-0. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito. Tenés varios beneficios. Más información al 218-4000 Caja Mutual. En Electrobank cumplimos 16 años. Somier Colchones para nadie. J de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu calidad de vida. Se mete Fabián González. Pierde la pelota el 9 del conjunto de Resistencia. Va recuperando Jordan Santa Cruz. Tocando la pelota sobre el costado izquierdo. Allí se muestra Román. Cruzó mito de Terrino. Avanza la academia que quiere el primero con Jordan Santa Cruz. De vuelta con Román. Le marca el pase. Ábalos. La pelota para el juvenil delantero de Nacional. Interviene en el fondo. Saca Benítez. Ariel Benítez pica la pelota en Ábalos. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a sacar a Ariel Benítez para Resistencia. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. Centro Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora sí, tiene mayor control de la pelota el equipo nacional. En el comienzo había arrancado mejor Resistencia, pero ahora es Nacional el que genera las situaciones allí de cara al arco de Ruán. Igual sigue siendo un partido bastante parejo, casi en 20 de partido. Paridad entre Nacional y Resistencia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida en Liga Corre. Seguro que le conviene el seguro Saco. Pelota para la visita. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Aire Tokio de 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo al 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Con lo que está pasando ahora en el Brasileirão, Botafogo, o sea, le alcanzó ya Palmeiras. Sí, señor. Ambos con 59. Pero tenía un partido pendiente Botafogo. Ante Fortaleza, sí, señor. Está totalmente frenado Botafogo y Vasco, que está ganando 1-0, que también tiene allá Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira que sigue en la banca de suplentes. Así es. Sí. Y Bragantino se acercó, Gerardo. Bragantino tiene 58, está a uno de Palmeiras y Botafogo. A Botafogo, que está perdiendo una gran chance de ser campeón después de mucho nuevamente. Y con 14 estos, puntos ¿sale o no? Sí, está saliendo con 37 puntos. Está saliendo por diferencia de gol. Hay 4 equipos con 37. Bahía, Vasco, Santos y Cruzeiro. Pero por diferencia de gol, de momento en zona roja, con 37 puntos Cruzeiro. Otro grande Cruzeiro que ya le pasó. Sí, ya había descendido. Bajar, subir. Y acaba de ascender, ¿eh? Es verdad, sí. Tienes razón. Cruzeiro que es el dueño de Ronaldo. Ronaldo, sí, señor. Está allí como aportante principal, dueño. Ex equipo de Brock y de Moreno Martins, ¿eh? Poquísimo fútbol en Barrio Obrero. Nacional Resistencia 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera Concepción, préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 14 puntos sacó Botafogo en su momento. Ahora ya le alcanzó Palmeiras. Tiene un partido pendiente el equipo de Botafogo para intentar de vuelta llegar a la punta en Brasil. Cuando va Aguilar atacando Nacional, quiso Aguilar, retrocede todo con Jordan Santa Cruz. Juega en su terreno la academia. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Aquí otra buena jugada con Gaona Lugo ganando en ofensiva. Se termina enredando con el lateral de Nacional, con Benítez. La pelota a un costado. Lateral a favor de Nacional, que sigue siendo de los dos mejor dentro del campo de juego. Parece contagio lo de Nacional, pero así venía jugando ante General Caballero. Sí, pero es especialista. Si de repente viene y comienza a generar situaciones allí arriba, y su campo está mejorado nuevamente después de aquella lluvia que se complicó bastante. Cuidado con esta contra. Atención que se viene Fabián González. Carga Resistencia primero en camino. Se frenó Fabián González. Insiste allí la cabecera del área con Espínola. Ya se armó la defensa de Nacional. Perdió la pelota Díaz. Va saliendo la academia. Informe corrección total con personal Flow. Vamos al fútbol de Brasil porque 9 de la noche se enfrentarán Santos ante Cuiabá en la visita. Será suplente el atacante paraguayo Isidro Pita. Saque de costado cerca del banderín para Resistencia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Avanza, atención, Candia, juega rápido Marcelo Benítez, Candia coloca centro al área, despeja Jordan Santa Cruz, el rebote le va quedando a Quiñones, pone la pelota sobre la zona derecha, allí se muestra Ariel Benítez, avanza la visita al centro para González, golpea de cabeza, llega a alcanzar Díaz, no, sale el arquero Héctor Espínola, controla seguro el golero de la academia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sos socio de la universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, renovar tu póliza, acumular cupones. Bases y condiciones en panalseguro.com.py. Usamos 23 de la primera parte en el Arsenio Rico Nacional. Resistencia Pata 0-0. Ponele Vitoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas automotriz, Proca todo, champú, Vitoni, tecnología en lubricación. En San Justo y Hierros tenemos perfiles, plancholas, chapas, San Justo y Hierros, acceso sur, casi perfecto, socorro, Nemu. La pelota va para
Martínez, que juega como líbero allí en el fondo del conjunto de Resistencia. Pone el esférico mitad de terreno con Aldo Quiñones, cruzó mitad de campo. Ataca Resistencia, que se anima un poco más de los dos. Ariel Benítez se aproxima al área, quiere colocar el centro. No está nadie, por eso retrocede todo. La pelota le va quedando a Ruan Silva en su terreno para la visita. Probaco, el pegamento perfecto para calzados deportivos Pelo al por mayor en Provencencia al 0983459-139 en proven.com.py con el coites. Lo del sol online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono. Bienvenida. Va Díaz, carga el equipo visitante, corre Ariel Benítez, no alcanza la pelota cerca del banderín lateral para la academia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. 24 clavado, primera parte en el Arsenio Rico. Nacional Resistencia 0-0. No, Rexona, me sentiste fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de modo Rexona te protege de bienestar y certeza exigir como hace 40 años llevando energía al país. Con Girardo en instantes actualizamos cómo van quedando las cosas allí abajo, por sobre todas las cosas con este transitorio empate entre el conjunto de Nacional y Resistencia, ya que Tacuarí ayer ganó, consiguió su tercera victoria consecutiva y está obligado mañana Guaireña en Tameliana. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Hay empate, Nacional Resistencia 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Saque de costado en su terreno para la visita. Informe conexión total con Personal Flow. En cuanto a la tabla de promedios, Resistencia sigue último y en situación crítica, 1,011 lo acompaña Tacuarí, 1,082 y por poquito Zafa Guaireña, 1,083. Cada vez quedan poco para Resistencia al menos, quedan después de estas 3 fechas. Exacto, y otro que viene complicándose da poco es General Caballero, 1,129. Pelota para Resistencia. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción con Casa Grutter. Siempre sale ganando. Diego Buller, la marca moto que te permite el más negocio más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Venegas juega por abajo para Brizuela, va Brizuela, el futbolista guaireño que juega en la academia, pierde la pelota, anticipa bien Alexis Villalba, va el zaguero de Resistencia, buen pase para Candia, le pega, no pudo Stephen Díaz, bloquea bien Santa Cruz, el del rebote le queda a Candia, perdió la pelota, saca Brizuela para Nacional. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clanzol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Dando indicaciones, Recalde, entrenador de la visita. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNT se pone muy. Porque para mí dice, pero llegó a destiempo aquí, tarjeta para Aguilar, Gustavo Aguilar. Era brazo casi codo, brazo y casi codo. No llegó a impactar de lleno, si no podía haber sido roja para Gustavo Aguilar. Está caído el hombre de Resistencia. Sentido Martínez, fútbol paralizado, Mario Brino. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Chortiví, carne 100% chaqueña. Está recuperándose Martínez, pero el árbitro espera por allí si recibe un llamado del VAR. A propósito, allí está Juan Gabriel Benítez en el VAR. Tiro libre para Resistencia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se vete a la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. La pelota de Martínez que ya se recupera, el esférico bien arriba, va Fabián González, la marca de Núñez, le va quedando la pelota a Candia, ataca el equipo de Resistencia, perdió la pelota a Candia, va recuperando a los Quiñones, se aproxima al área, pero que hace, retrocede, va a insistir de todas maneras por la izquierda, Candia para el conjunto visitante. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín en etiqueta negra con bomberos paraguayos sabor único Sporting. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Le mira fijamente Carlos por ahí. Benítez le dice tranquilo. A Ruan que dice pelota, pero es la pelota del tobillo. Entró tarde aquí Ruan. Igual es. Siga después la falta. Real sancionó falta, pero sin tarjeta para Ruan. El grandote, pero defensor, no el arquero. Mira que no tiene buenos recuerdos allí. Fue echado en su Es verdad, Ruan Silva fue expulsado en algún momento en este escenario. Sí, señores. Pelota para el equipo de Nacional. En Shell bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro. En Shell estaciones adheridas. El Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más 5 al 0983788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Alienta al público de Nacional,
pero pasa poco dentro del terreno, señores. Casi sin situaciones de peligro frente a los arcos. Tiro de portería para Resistencia. Informe corrección total con Personal Flow. En Brasil se va desinflando Botafogo, que de visita cayó ante Vasco por 1-0 en el equipo de Vasco. Fue suplente Carlos Sebastián Ferreira y no ingresó. En Vasco da Gama saltó en la segunda parte Matías Segovia, no ingresó Gatito Fernández. De momento Vasco sale de la zona del descenso. ¿Cuánto queda allí en Brasil, Gerardo? Quedan 6 fechas. 6 fechas. Sí, y ya le señor. alcanzaron a Botafogo. La alcanzaron con Palmeiras, ambos con 59 y a 1 Bragantino 58. Es pelota de Resistencia con Martínez. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pinoleche, limpia, desinfecta, perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. Hablando de Palmeiras, está en dudas la continuidad de Abel Ferreira, quien declaró tener problemas de salud allí en el conjunto de la ciudad de São Paulo, y hay que ver si continúa o no en Palmeiras. Pelota para Resistencia. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol Black Friday 2023 compra y participaste del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerca de los 30, señores, el partido 0-0. Marcelo Benítez jugando la pelota para el delantero Fabián González. Protege el frico como un salonista pivoteando. El balón pega en Brizuela cerca del banderín lateral que corresponde a la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos, vamos, dice Recal, entrenador de la Resistencia, que busca el primero. Con Punto Parma y la cooperativa universitaria hasta 30% de descuento y 35% pagando con SICOP. Aprovecha este y otros beneficios con la cooperativa universitaria. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Luego del ataque de Resistencia marcamos el tiempo de juego porque va Quiñones cerca del área. La pelota para Ruan. Mirá dónde está Ruan Silva. Cerca del área de Nacional, apunta al gigante brasileño. Va a rematarlo, tiene ángulo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Enrique Jorge. Plata Nacional, Resistencia 0-0. Seguro que le conviene hacer unos tacos. Ganaron Libertad, Cerro 1-1. Recupera la Z Hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad pasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participas en premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un guía picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Gandhi, el centro totalmente equivocado. Volante ofensivo de Resistencia. Tiro de portería con Héctor Espínola para la academia. Colócale a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca. Lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota le va quedando. Atención por la izquierda. Román cruzó mitad de terreno. Juega por abajo para Jordan Santa Cruz. Se aproxima al volante interno del equipo de Nacional. Coloca pase para el juvenil Ábalos. Cierra bien Ariel Benítez. La pelota de Fabián González. La salida de Quiñones para el conjunto visitante. Mil empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá, Pilar, Unisal. Falta sobre Ariel Benítez, la infracción de Román. ¿Le perdona o no la tarjeta al árbitro del partido? En principio, sí, tiro libre para Resistencia. Pasa el fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tiro libre para la visita que va en busca del primero. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ahora ya reclaman asistencia allí, y ahora se acercó el grandote Ruan, el arquero, para pedir amarilla para el hombre de Nacional. Fernando Román, que fue el que entró bastante fuerte allí sobre Aguilera. O Benítez. A ver la reiteración porque tenemos aquí el monitor. Y sí, es cierto, busca la pelota pero llega a destiempo en el cruce y termina haciendo un pisotón al pie derecho de Benítez, que se va recuperando de a poquito el lateral de Resistencia. El paralizado en Barrio Obrero. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Como Messi para 51 años de fortaleza y crecimiento. Están reclamando los futbolistas de Resistencia, el árbitro del partido, que dicho sea de paso lo ayudaría Benítez a levantarse. Tiro libre para Resistencia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año.
digital 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi L200 Black, la pickup construida para enfrentar cualquier desafío, cualquier terreno. Contaba $41.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Reclama Ariel Benítez, que va a un costado del campo de juego para recibir mejor atención. Le pega Candia. Tiro libre para Resistencia. Los lunes con Farmacia Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo, Money. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Montones y todas las sucursales del país. Y en el centro, balón para Ruan Silva. Corre, Silva no alcanza, hace el esfuerzo, llega la pelota, controla, no, se le va. Se le va a un costado al zaguero de Resistencia. Saque de costado en su terreno para Nacional, Niño. Vamos a poner un cartel de se busca. No solo gol, situación de riesgo hasta aquí. Una noche tranquila para Espino, el arquero de Nacional. Misma situación para Rubán de Resistencia. Hay ganas de los dos, pero lo que no tenemos es situaciones de gol en el Arsenerico. El partido sigue 0-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de comensal y 3 variedades tradicional, picante, calabresa, pan de comensal y la combinación perfecta para tus asados. Niño, qué mal le pegó Gaona Lugo, aunque la acción está anulada, pero fue hacia la zona del supermercado. Parecía buena la jugada porque picó con todo Feliciano Brizuela. Hace el recorte, pase para Gaona Lugo, pero lejos afuera. Es más, superó la nueva gradería. Fue directamente al estacionamiento del supermercado. Le pegó mal, horrible, espantoso Gaona Lugo. Le salvó que fue offside. Porque si no, se iba a estar hablando hasta mañana de esta jugada, de todo lo que terminó equivocándose Gaona Lugo. Tiro libre para el equipo visitante. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión más digitales, más humanos. Puedes ofrecerte proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa por los amanecer paraguayos, nuestro producido por Granjero Campo 9. Luego el ataque de Aguilera, marcamos el tiempo de juego a Candia, ataca Resistencia, gana fondo de cancha, Candia quiere colocar el centro, gran pase para Marcelo Benítez, va al centro para González, el testazo defensivo de Román. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Nacional Resistencia 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Falta de Aguilera en ataque. ¿Qué dice el árbitro? Que había posición adelantada. Estilo libre. Balón que corresponde al conjunto de Resistencia. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y aquí otra vez otro caído. Últimamente se viene frenando bastante el desarrollo del partido. Entre falta y falta. A ver si es para tarjeta o no en esta donde le se estabiliza. Aguilar ya tiene tarjeta, tiene que cuidarse. Aguilar metió el cuerpo y cayó mal Ruan Silva, el central de Resistencia. Tiro libre que corresponde a la visita. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a PayMyFlores.com. Regalamos PayMyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Sacando la pelota desde el fondo, Ruan Dos Santos, el arquero del conjunto de Resistencia. La pelota viene arriba, tiene destino del 9 Fabián González, que busca las alturas. La pelota, el esférico de Venegas, levanta el balón, va corriendo Aguilera. El balón ahora en poder de Quiñones, que pide la falta, infracción de Alfaro. Tiro libre para el equipo de Resistencia. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 8 redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Está cargando la visita Cementerio Benítez por la derecha, al mano a mano con Román. Benítez coloca centro para Fabián González, de cabeza, mal afuera. Al menos intentó el 9 Resistencia. Tiro de portería para Nacional. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito. Tenés varios beneficios. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Mañana Guaireña, Meliano, Olimpia, Luqueño en el cierre de la fecha 19. En Electroban cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas, 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Los domingos son de Pechugón. Sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Encara y pierde la pelota. Román va recuperando en el rebote. Atención, carga por la izquierda el conjunto Nacional. Román levanta la pelota para Aguilar. Frenó con el pecho, no hay mano. Ataca Nacional. Aguilar para el gol, a punta. No pudo rematar. Termina cometiendo falta sobre Ruano. Dice el árbitro, lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora vuelve a asomar Nacional buscando el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Queitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Queitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Se vete a la 1751
argentinos. Llámanos al 729-60-60. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Carga Nacional, balón para Gaona, Lugo de cabeza, pide falta Aguilera, no existe infracción. Bajo Ábalos, atención, le queda a Brizuela el disparo de Aguilar. La pelota impacta en Marcelo Benítez, va a insistir Nacional con Carlos Espino, la falta en ataque. Falta sobre Aguilera, Diego Aguilera que va al piso, tiro libre en su terreno para Resistencia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probate el Pack Fortín de etiqueta negra con pomelo para cuatro sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Aquí no existe ninguna situación clara frente a los argoninos. No, la de Gaona Lugo pudo ser, pero se fue lejos arriba. A ver qué pasa con esta situación. No. De Resistencia ni controlar la pelota pueden por momentos los protagonistas brasileños que están jugando la primera fecha del torneo, todos duros, saliendo de una pretemporada, pero en realidad esto ya está acabando. Estamos en las últimas fechas de clausura. Hasta aquí, feo partido en el Arsenio con Nacional Resistencia, igualan 0-0. Pelota para la academia. Urbanización Altura se está cerca del Hospital Nacional de Itagüí Muni de Itacota, fíjate en reajustes. Piensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Aquí otro enredo nuevamente en la zona defensiva de Resistencia en la salida. Ariel Benítez allí junto con Stephen Díaz. Pelota a favor nuevamente de Nacional. Y así, se viven prestando la pelota. No puede Nacional, no puede Resistencia. Creo que el segundo tiempo le puede llegar a venir bien al partido para que descansen un poquito los protagonistas o algún gol para darle un poco de vida al partido, porque hasta aquí flojito en lo que nos están presentando en el primer tiempo. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol de Brasil, minuto 9 de la primera parte. Santos y Cuiabá van empatando sin goles en el equipo visitante. Suplente, el atacante paraguayo ex Luqueño Olimpia, entre otros Isidro Pita. Para variar, antes, disculpame Darío, otra falta otra vez. Estamos de falta en falta. Esta vez Marcelo Benítez, una entrada dura. Se está cortando bastante el desarrollo del partido. En el anterior, bueno, destaquemos una, ese huevito que le hace Esteban Díaz allí, el jugador de Espínola, pero se corta bastante el desarrollo del partido. Urbanización Altura se está cerca del Hospital Nacional de Itagüí Muni de Itacota, fija sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.postal.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Va Alfaro, puede estar el primero disparo al arco. Martínez Salva se arroja al suelo. Una clara teníamos que tener en la primera etapa. Córner que corresponde a la academia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida en línea. Corre. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a pegar Brizuela al córner. Aire de Tokio de 12.000 BTU en 18 cotados, 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Brizuela y el córner pasado, le queda Román a punta, saca el disparo, pega la pelota en Aguilar. Insiste el equipo de Nacional, corre Jordan Santa Cruz, saca el juvenil Aguilera para el equipo de Resistencia. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% su valor. Consultar 021-325-5000, Banco, un banco para todos. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. En esta última era el central, allí Villalba, que intentó despejar. No fue una llegada directa de Nacional, pero sí una pérdida del balón de Aldo Quiñones saliendo en medio campo. A partir de allí la generación de juego del equipo de Nacional, tratando de abrir un poquitito la cancha, pero repito, va acabando la etapa y hasta aquí por lo menos no pasa mucho dentro de esta etapa. Señores, el partido 0-0, poco fútbol en el Arsenio-Rico. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparse. A Ferroparse, a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera, entra Tiraca, Cupé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Argentina es minuto 11 de la primera parte. Banfield y Colón están empatando 0-0 del equipo Sabalero. Suplentes, los paraguayos Ángel Lucena y el conejo Jorge Benítez. Va Carlos Espino, la pelota, atención para Gaona Lugo, pero empuja Ruán. Empujado Ruan Silva, falta en ataque, tiro libre para Resistencia. Seguro de vida Rosa y Azul Vital con Plus, especial análisis de SEA 15-3 y Paz Total, más consulta médica gratuita para el seguro. Sentí la confianza, ponle Victoria al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, provoca todo, shampoo, Victoria y tecnología en lubricación. Señores, hasta aquí poquísimo de partido en el Arsenio-Rico, donde Nacional Resistencia están empatando 0-0, el coste que los dos necesitan. Nacional buscando un lugar en Copa Libertadores, es cierto, tiene todavía la Copa Paraguay, semifinales, y Resistencia obligado a ganar para seguir con chances de pelear y que
quedarse en la categoría principal. Va en ataque Stephen Díaz. Viene la marca de Carlos Espínola. Sale la academia. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso cercas y perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierro. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Provencencial 093-459-139 en proven.com.br. Fabián González para el gol. Ataca Candia. Vino el disparo. Bloquea bien Núñez. Termina sacando Jordan Santa Cruz. Mira dónde está Ruan Silva. Prácticamente un 9 más del equipo del conjunto de Resistencia que va con Martínez. De vuelta con Ruan Silva. Cabecera del área. Apunta al zaguero brasileño. Prefiere el pase abierto para Ariel Benítez. Coloca centro. Balón para González. Bajo de cabeza. Gol en camino de Marcelo Benítez. Tira. Qué mal le pegó. Cruzado. Potente. Sí salvó Nacional, niño. Se lamenta aquí el hombre de Resistencia. Le faltó puntería, pero por lo menos intentó. Buscó, se proyectó Benítez. Después de la buena llegada. Arrancó por derecha. De derecha a izquierda allí el centro. Hasta que llega al lateral. Este saca el zurdazo. Se va abriendo de más el tiro, pero fue buena por lo menos la intención de parte de Benítez. El lateral de Resistencia, cierto, niño. Te conformás con poco, pero por lo menos algo buscaron el arco en esta ocasión. El hombre de Resistencia, Benítez. Estilo de portería para Nacional. Es lo del Solo Online. Si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccionamente, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de más reacciona te protege. Se va metiendo atención en ataque. Falta infracción sobre Stephen Díaz. La falta de Carlos Espínola. Tendrá un tiro libre antes de la culminación del primer laxo al equipo visitante. Decir bienestar y certeza y King con más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tu compra desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Fútbol argentino, minuto 15 de la primera parte. Tigre le está ganando a Belgrano por marcador de 1-0. En el equipo de Victoria, titular Santiago Rojas, ausente Robert Rojas y suplente el ex luqueño Blas Armoa. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Otro que perdió protagonismo en Argentina, Armoa. Sí, señora. Que venía jugando y convirtiendo. Con Diego Martínez era número opuesto y marcaba goles. Y Martínez hoy en día está en Huracán. En Huracán, sí, señor. Es pelota para Resistencia. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetros, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetes Unidos, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Boca se quedó sin entrenador. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, Jorge. Hay empate, Nacional Resistencia 0-0. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. Dos chances de gol y no fueron tan claras para decir que tuvimos un gran primer tiempo. Señores, pelota que corresponde a Nacional. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 092-555-333. Cantabria sea descubrir la auténtica esencia del Chaco, torta y beef, carne 100% chaqueña. Dos más, se juega hasta los 47 en la primera etapa. En Selva bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Chile, estaciones adheridas. El emblema preferido. El emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores K-Power de Blucar, energía sin límites. Todo el año. Más info al 093-188-250. Blucar, división generadores de energía sin límites. Le queda poquito. Esto está acabando. Uno y termina. Ya por lo menos en la etapa. Falta mucho dentro de lo que tiene que ver todavía dentro del partido. Pero hasta aquí hay paridad entre Nacional y Resistencia 0-0. Vemos cómo va a acabar el juego. Fútbol argentino, Godoy Cruz de local superó a Platense por 2-0 en el equipo local. Ingresó en la segunda parte Cristian Núñez. En el Calamar, en Platense, fue titular Ronaldo Martínez. Y en la segunda parte no ingresó. Quedó en la banca de suplentes Miguel Jaquet. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. El Ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuento y General Caballero, el Machetazo. Ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. Va Quiñones, va a terminar la primera etapa, centro, pelota afuera, salida para la academia. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 093-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. En Shell bajaron los precios en las natas, 600 guaraníes menos por litro en Shell y estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Nacional va a jugar el jueves por Copa Paraguay ante Libertad, señores, y tiene todavía también la chance en el acumulativo de meterse a la Libertadores. Se va a la primera etapa, saca Espínola, el partido 0-0. En Bristol Black Friday 2023 compra y participa del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el Cyber Day, a punto de Palma, comprar un aire hasta 60% de cuenta en artículos seleccionados, tarjeta crédito Itaú, 10 cuotas sin intereses, te lo vas a perder. Espínola saca desde el fondo, mira su cronómetro, el árbitro del partido, no hay tiempo. Señores, final de la
la primera etapa en Barrio Obrero, en el Señoricos, poquísimo fútbol. Nacional Resistencia de momento empatan 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario del Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se veía la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Y así acabó el partido en su primera parte con la paridad entre Nacional y Resistencia 0-0 sin poder hacerse daño y sin poder casi generar situaciones dentro de la etapa, porque esa es la realidad. Poquito en cuanto a llegadas de Nacional y Resistencia. En un momento como que comenzó algo mejor Resistencia, buscó emparejar Nacional, solo al final sin mayor posesión de la pelota del equipo tricolor. Pero se pueden imaginar que una vez no patearon al arco. Una sola ocasión al arco, ni Nacional ni Resistencia. Le faltó puntería. Era una defensa, por decir así, un centro del lateral de Espínola, y en su defensa, en su intento de despeje, saca sobre el travesaño el propio central de Resistencia, pero no se considera como tiro al arco. Pero parecería que algo de peligrosidad llevó hacia el arco dentro de una etapa tan pobre que dentro de la etapa solo recibió hasta una amarilla, a pesar de las jugadas que se fueron permanentemente parando en el desarrollo del partido por alguna falta, alguna situación. Solo en una llegó a castigar Carlos Paul Benítez con una amarilla a los 27 del primer tiempo, esa jugada de Aguilar. Después poquito, ni siquiera en tiro de esquinas, poquito tiro de esquina dentro de lo que se dio hasta aquí en el partido. 2 del lado de Resistencia, 1 del lado de Nacional. La verdad, bastante pobre los que nos ofrecieron estos representativos, tanto Nacional como también el propio Resistencia. Paridad en 0 al cierre de la etapa. Si me da lo que Gustavito, vamos a escuchar, porque anteriormente escuchamos a Bernay en vivo, en lo que significó el partido entre Libertad y Cerro, la paridad, y Ariel Galeano, el técnico de Libertad. Vamos a escuchar al técnico de Libertad que habló hace minutos igualmente en conferencia, después de lo que fue el empate en la Huerta. Y hablando de empate, fue empate entre Nacional y Resistencia 0-0. Y ahora es momento de escuchar a Ariel Galeano, el técnico de Libertad. Era una posibilidad el hecho de mantener la ventaja con una fecha menos, ¿verdad? Hoy podemos decir que seguimos a 7 puntos de nuestro inmediato perseguidor, que tiene su mérito, por eso también el partido se dio como se dio. Como bien decía, creo que el primer tiempo estuvimos más incómodos en el partido. Fue un primer tiempo donde capaz ellos tuvieron las mejores chances, pero nosotros también tuvimos las nuestras, ¿verdad? En cuanto a la estadística, sí, del primer tiempo tuvieron 2 situaciones más que nosotros. Y por ahí te decía incómodo por el hecho de que nosotros en el primer tiempo no nos fuimos encontrando a nuestro juego combinativo, asociativo, de atrás para adelante. Fuimos dividiendo un poquito más la pelota. Podría ser también por un poco de nerviosismo, la situación, el escenario. Queríamos ganar y esta era una oportunidad muy linda de hacerlo en otra cancha y contra nuestro perseguidor, y bueno, por ahí un poco la ansiedad también jugó su parte y bueno, pensamos que sí mejoramos en el segundo tiempo. Me jugó una mala jugada justamente la ansiedad de querer salir ya campeón hoy en casa. También se sumaron otras cosas como la salida de Willy por lesión. Por cierto, ¿cómo está él? Bien, todavía no sabemos, todavía no tenemos la evaluación médica. Mañana seguramente se harán los estudios. Sí, se complicó el partido al inicio por su lesión, el cual, como te decía, todavía no tenemos el reporte, pero sí contento porque los cambios fueron para bien. Ahora para el domingo, el partido contra Luqueños, ¿qué es lo que no tiene que hacer su equipo o de qué manera tienen que plantear para que el domingo puedan consagrarse bicampeones del fútbol paraguayo? Sí, la verdad que la respuesta todavía no la tenemos, lo estudiaremos, ¿verdad? Pero sí, por ahí un poquito de más cautela, creer en que con lo nuestro, con lo que venimos haciendo, vamos a conseguir el resultado que buscamos. Por ahí me refiero al hecho de que en el primer tiempo por ahí dividimos un poco más
la pelota, por la rapidez también de la presión del rival y natural del juego, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos también que Cerro necesitaba solamente una victoria hoy, era el resultado que venían a buscar. Nosotros por ahí sí, al tener la ventaja quedamos todavía un poco no satisfechos, pero se podría decir conforme por el hecho de que seguimos manteniendo los 7 puntos de ventaja. Para Fútbol a lo Grande, como hoy no se liquidó aún el campeonato a favor de ustedes, te consulto, ¿esto te obliga a rotar un poco más el equipo para el jueves en Copa Paraguay? Y te consulto, ¿cuál es la lesión exacta de Melgarejo? ¿Para cuánto tiempo tiene de reposo? Sí, para responderte la primera pregunta, sí, nosotros venimos rotando, la verdad que venimos rotando hace bastante tiempo. No estamos pudiendo tener la misma cantidad de jugadores disponibles partido tras partido y tendríamos que definir eso mañana, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora un partido a la vuelta de la esquina, esa por ahí la diferencia también con otros rivales, que hoy en día hay 4 equipos en primera división que tienen doble competencia, ¿verdad? Y tenemos que jugar el jueves y el domingo. Y nuestro perseguidor no, ¿verdad? Van a llegar seguramente más descansados al fin de semana para su siguiente encuentro. No lo vemos como una ventaja ni una desventaja para el lado nuestro, pero sí tenemos que tratar de construir el equipo, como bien nos consultaba, tenemos que tratar de construir el equipo con la gente por ahí menos cansada y ver quiénes están aptos para repetir 90 minutos dentro de 3 días, ¿verdad? Lo de Melgarejo es una lesión muscular. Melgarejo ya está prácticamente descartado este año. Ya hablaste de la doble competencia que tiene el equipo. Ahora en el campeonato, el título que está cerca, quedan 3 fechas. Ustedes ganando uno de los 3 ya son campeones sin depender de nadie. ¿Cómo van a manejar ese estado de ansiedad a partir de este momento? Y bueno, en el medio tenemos otro desafío, ¿verdad? Que se propuso el plantel a comienzo de año y que nos propusimos nosotros al asumir. Un objetivo del cual no podemos perder de vista. Nosotros decía yo en la respuesta anterior que tenemos que rotar el equipo, pero por una cuestión física, de que por ahí van a haber jugadores que no van a poder jugar 90 minutos hoy, jugar 90 minutos el jueves, jugar 90 minutos el domingo. Por ahí la rotación, ¿verdad? Pero una rotación que se daría naturalmente, no por el hecho de elegir tal o cual campeonato. Nosotros queremos ganar los 2 campeonatos y armaremos el mejor equipo posible de acuerdo a lo que nos diga el día jueves, según los reportes médicos y según la evaluación que hagamos también como cuerpo técnico. Más allá de lo que fue este empate y también de la presión que representa el querer ser campeones en la próxima fecha, ya tendrán tiempo de trabajar en la semana ustedes con su cuerpo técnico, los muchachos. Quiero hacer una pregunta más personal. ¿Qué significa para vos saber que existe la posibilidad de quedar no solo en la historia del Club Libertad, sino en la historia del club, del fútbol paraguayo, como el DT más joven en considerarse campeón? Que existe esa posibilidad, es real. Sí, bueno, para responder la pregunta, digamos, lo más rápido posible, sí, obviamente es emocionante, ¿verdad? Es emocionante, sería un logro personal muy lindo, pero hoy en día tenemos que pensar en lo grupal primero, ¿verdad? Necesitamos, como decía el compañero de la pregunta anterior, necesitamos sumar 3 puntos y después ver cuáles son las estadísticas y cuáles son los pormenores de la consagración, ¿verdad? Yo creo que si me pongo a pensar mucho en eso, me desenfocaría de lo verdaderamente importante que es armar un equipo bueno el jueves, armar un equipo bueno el domingo, que se sincronicen bien y que se pueda hacer una buena demostración de fútbol en cada uno de los partidos. Tenemos 2 finales en 6 días, porque estamos hablando del domingo, jugaríamos los 2 partidos ya. Y sí, queremos clasificar a la final de la Copa Paraguay y yo en lo personal obviamente quiero ganar las 2 competencias de ser posible, pero tenemos que ir paso a paso, como dijimos desde el primer partido, ir paso a paso y construir esto que creemos que va bien encaminado, porque tampoco perdimos ningún partido todavía desde que asumimos como cuerpo técnico. Y el plantel lo viene haciendo de la mejor manera absolutamente todo, entrenamientos, partidos. Si bien hoy
pudo haber sido un partido, el primer partido donde capaz en lo táctico por ahí en el primer tiempo tuvimos complicaciones, pero yo creo que venimos por buen camino y lo supimos resolver también y creemos que tenemos que ir paso a paso para adelante. Si bien está concentrado en los dos objetivos que tiene este segundo semestre del año, ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que tiene Libertad que lo perfila hasta el momento como el mejor de la temporada y con la posibilidad de ser el primer equipo en lograr la triple corona en esta temporada? Y tiene un plantel fenomenal donde cada miembro del plantel se pone a disposición de la mejor manera para arrancar de titular, para ser suplente, para quedar afuera, para bajar a jugar a reserva. Nunca hemos visto una mala cara, una reacción negativa ante circunstancias en las que en cualquier otro plantel cualquiera podría verse ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces pienso que esa es la clave, por ahí el hecho de que les lleva a ellos a conseguir lo que consiguen, ¿verdad? Porque además del campeonato de la Copa Paraguay o del torneo clausura, ellos tienen la posibilidad también y todavía de sumar más de 100 puntos en una temporada, y eso es algo que muy pocos equipos lo han conseguido. Y solamente habla del buen trabajo que vienen haciendo, ¿no? Destacando todo lo que ha mencionado recientemente, le hago la pregunta concreta. ¿Están cerca? ¿Van a ser campeones? Creemos que sí. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Bueno, testimonios de Ariel Galeano, técnico de Libertad, tras el empate 1-1 de local ante Cerro Porteño. Minuto 39. Abre el marcador el equipo Gumarelo a través de Bautista Merlini. Inmediatamente después lo empató el equipo visitante a través de Cecilio Domínguez. Se prolonga el grito de campeón para la próxima fecha, o quizás para la jornada número 21 de Libertad. En caso que derrota al Sportivo Luqueño, fecha en simultáneo la próxima. El día domingo, 19 horas en Luque. Sportivo Luqueño ante Libertad, y mismo horario de las 19 horas en la Nueva Olla. Cerro Porteño ante Tacuarí, Darío. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en upizza.com.py. Participas de premios mensuales. Al final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Upizza, calidad desde su origen. No es prolonga, se posterga el grito de campeón entonces para la próxima fecha, o quizá para la jornada número 21 de Libertad. ¿Cómo está quedando la tabla de posiciones en el campeonato clausura? Libertad de 42 está a 7 de Cerro Porteño con 35, Guaraní 29, Nacional de momento con 27. Te presentamos los equipamientos Keco, seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Olimpia, que juega mañana, tiene 25, Tacuaré 24, Luqueño, que también juega mañana, y ante Olimpia 22. General Caballero 21, Ameliano y Trinidense, además de Resistencia con su empate parcial, 20 puntos. Último para Guaireña, el equipo de Humberto Velar, con 19 puntos. En la tabla acumulativa de puntos, Libertad 93, Cerro 76, Guaraní 62. De momento el aborigen se está quedando con el último cupo a la Copa Libertadores de América temporada 2024. Nacional 60, Trinidense 58, Olimpia 56, Ameliano 50. De momento el equipo de la B Azulada por ahora se va quedando con el último boleto a la Sudamérica temporada 2024. Luqueño por ahora fuera de todo con 49. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Bueno, más de la tabla acumulativa de puntos, General Caballero 45, se alejó bastante de los equipos que estaban pugnando a la Copa Sudamericana. Está a 5 de Ameliano con 50. Tacuaré tiene 39, Resistencia 37, último para Guaireña con 36.
con respecto a lo que estamos señalando a la tabla acumulativa de puntos del campeonato paraguayo. En cuanto a la tabla de promedios, Resistencia 1,011, bastante crítica la situación del equipo del Bajo, 1,011. Lo acompaña por ahora Tacuaré 1,082, Guaireña 1,083. Si mañana Guaireña cae, estará ingresando a zona roja y estará saliendo el conjunto de Tacuaré. Esto con respecto a la tabla de promedios. Darío. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Y en Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En Rumbo se sigue adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo S.A. de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Más con respecto a la tabla de promedios, General Caballero, que sigue descendiendo producto de los malos resultados últimamente del equipo de Troallo Duarte, 1,129, y Ameliano 1,166. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Comesipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Comesipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Adelante, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Señores, ojalá que mejore y mucho con relación a lo que fue la primera etapa de este partido entre Nacional Resistencia, más aún teniendo en cuenta que los dos se juegan cosas importantes. El acumulativo por el lado de Nacional y Resistencia tratando de mantenerse dentro de la categoría. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Camiseta 9 para David Fleitas en el equipo de Nacional. Me parece que se quedó en vestuario el juvenil. Se fue Orlando Gaona Lugo, Gaona Lugo el que finalmente deja el campo. Dos cambios al final, sí, dos cambios. Uno de los que se fue el juvenil Ábalos para que ingresen Matías Martínez, camiseta 7, y David Fleitas, camiseta 9. Se fueron entonces el juvenil Ábalos y Gaona Lugo. La verdad, algo tenía que hacer Bombido porque flojito lo del primer tiempo de Nacional. A ver si con estos cambios mejora el partido. Señores, mueve la academia y comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Y la pelota le va quedando a Brizuela, cargando rápidamente Nacional. Va Brizuela por la derecha, juega por Marco para Núñez, que está en campo rival, pico larga. Se le va la pelota a un costado para reposición desde el fondo para la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Se inscribe al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Recordando que Libertad Cerro empataron en el primer partido 1-1. Se va a definir probablemente el fin de semana el campeonato, si es que Libertad suma a 3 en el Feliciano Cáceres ante el equipo del Sportivo Luqueño. El domingo, Gerardo, los dos partidos. Ambos encuentros a las 19 horas. Luqueño local ante Libertad y Cerro en su campo ante Tacuaré. Habrá pelota para Resistencia. Los lunes con Farmacia Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% de vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo Money. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 mojones y todas las sucursales del país. Sumito de terreno, Stephen Díaz levanta centro para Fabián González, saca Venegas, el rebote para Candia, se aproxima al área, está dentro del área, no pudo rematar Aguilera, insiste, atención, va Aguilera, ganó fondo de cancha, encaró y perdió ante Martínez, que vuelve a recapturar el parado Nacional, va reponiendo desde el fondo de la academia. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor y lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani, 3 variedades tradicional picante, calabresa, pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. Alfaro pica larga, se le va la pelota al volante argentino, va recuperando con el pecho Carlos Espínola, jugando por abajo para Santa Cruz, la apertura sobre la banda derecha para Brizuela, tiene panorama y campo, va Brizuela, carga ahora con Aguilar, la pelota le va quedando a Jordan Santa Cruz cerca del área, busca Nacional con Román, llega Román, encaró, falta de Aguilera, tiro libre y es peligroso para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Tope Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal viva. Se queja allí Aguilera, pero llegó a destiempo. Sí, desde la actitud ya hay una mejoría futbolística de Nacional en esta falta en contra de Román.
los cambios también como que dieron un poquito de intensidad en el comienzo del partido, nada más a Nacional, a ver si aprovecha esta jugada de pelota detenida. Le va a pegar a Román con la zurda. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Atención, señores, con este tiro libre recostado contra el poste derecho está Ruan, el arquero Ruan dos Santos del conjunto de Resistencia. Le va a pegar Román. Viene la orden del juez, puede estar el primero del partido, el primero de la noche en el señorico. Atención, va el lateral izquierdo Fernando Román, reclama la distancia, vuelve a dar la orden Carlos Pulventes, como se dilata el tiro libre. Román coloca centro, pelota al área, bajó Aguilar. ¿Quién está? Nadie. Llega ahora Carlos Espino, la va a insistir Nacional. Samber es territorio Visión, beneficios en la capital del verano, 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Puedes ofrecerte provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amaneceres paraguayos. Nuestra producción por Granjero Campo 9 sea. ¿Qué pitó el árbitro? Terminó pitando. ¿Penal? Penal para Nacional. ¿De quién la falta? Reclama todo Resistencia. A ver. Vino al centro de Espínola. Y hubo falta. Infracción increíble. Pero no fue similar a la de ayer ante Tacuarí. La de Alexis Villalba sobre Alfaro Niño. Pero esta es más... Sí, más sancionable. Se lo lleva por delante Alexis Villalba allí cuando viene Arzamendi a hablarle a Ruan. Le está dando algunas indicaciones de quién patea en Nacional y dónde debe tirarse. Se puede decir igual, pero la verdad muy infantil el movimiento de Alexis Villalba, porque era una jugada de pelota detenida, lo tenía enfrente al jugador de Nacional y le llega allí queriendo hacer un hombro contra hombro, pero era hombro contra la espalda del jugador de Nacional. A ver si hay llamado o no del VAR para que revise la acción, pero así en la primera imagen para mí sí es penal, repito, infantil lo que hizo Alexis Villalba, el central de Resistencia. Nos quedamos sorprendidos, señores, después de la reacción de los futbolistas de Resistencia que siguen reclamando. El árbitro no dudó, tampoco hay llamados del VAR de Juan Gabriel Benítez y le va a pegar el propio Alfaro. Atención, puede estar el primero de la noche en el señorico. Penal que corresponde a la Academia, arco de la zona norte. ¿Viene o no el primero de la noche? Buscando el primero, Nacional con Alfaro. La orden del juez, Alfaro tira, Ruan, rebote. Gol. Gol de Nacional, gol de la Academia, gol de Alfaro en el rebote del penal, porque adivinó bien Ruan dos Santos, había charlado lo previo con Arzamendia, el disparo por bajo contra el poste derecho, allí fue Ruan, desvió, pero el rebote le queda de vuelta al volante de Nacional Alfaro, que simplemente empuja con la pierna derecha. Se durmieron los zagueros de Resistencia, no pudieron despejar el rebote de Ruan dos Santos. Vino el primero de la noche en el señorico. Jornada 19 del clausura. Nacional 1, Resistencia 0. Lo hizo Juan Alfaro para la Academia. El gigantón Ruan recibió allí las indicaciones de Arzamendi. Le dijo, aquí tira Alfaro y cumplió eso. Poste derecho, se fue bien esquinado, pero ante la violencia del disparo y cuán grande es, le costó retornar después a Ruan porque el rebote le quedó servidita nuevamente a Alfaro. No hubo tanta reacción de sus centrales. Cuando intentó levantarse Ruan, ya se encontró que Alfaro estaba nuevamente empujando esa pelota después de haberle tapado muy bien Ruan Alfaro. Tuvo su revancha el argentino en ese rebote rápido. Segundos para que convierta nuevamente allí Alfaro y es el primero en la noche, el primero para Nacional. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Casi convierte Brizuela, de vuelta para la Academia, tiro de esquina para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio Brizuela desde el lado derecho. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar al médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre azul con Control. Cerámica y Teagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Teagua, ventas al 607 150. Vino al centro, pelota arriba, segundo en camino. Gol. Gol de
Nacional, de la Academia, de Feliciano, sí, de Brizuela, de cabeza Feliciano Brizuela, se elevó bien allí la cabecera del área chica, el testazo por debajo, señores, contra el poste derecho, Ruan se lanza, no alcanza, era una bomba el testazo de Feliciano Brizuela, el delantero guaireño que juega Nacional, rápidamente amplía, aumenta Nacional para complicar las cosas a Resistencia, de cabeza Feliciano Brizuela, marca el segundo en el Arsenio Rico, fecha 19 del Clausura Nacional 2, Resistencia 0, Feliciano Brizuela para Nacional. Monumental. Todo allí en milésimas de segundos o minutos de la situación del penal de Alfaro, el rebote, el gol. Mueve Resistencia, vuelve a generar la situación de Nacional que entró con todo. Se notaba la actitud desde los cambios del ingreso en el segundo tiempo, después de un primer tiempo bastante tibio de Nacional. Ahora sí, con todo, aceleró la máquina. Centro, cabezazo de Feliciano, intentó, no llegó Ruan en 2 minutos, 2 goles en esta segunda parte, está arriba la Academia. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Gana Nacional 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se vete a la 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Y esto le complica mucho más a Resistencia dentro de la competencia que tiene allí para tratar de mantenerse en la categoría principal, perdiendo el equipo de Recalde de visita 2-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack Fortín, etiqueta negra con bombillos para cuentos sabor único Sporting. Pásate de acero protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate a 319. Darío, guardame porque está en tercero, viene Brizuela. Tercero en camino, vino Brizuela, va a rematar, no se animó, termina sacando desde el fondo Villalba, se salvó Resistencia. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando, atención a Carlos Espínola, totalmente frenado, Resistencia golpeado por sobre todas las cosas con el segundo de Nacional. Es pelota para la Academia que va por el tercero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemaflores.com, regalamos Bemaflores. Alfaro tratando de meterse en el área de Resistencia, termina despejando desde el fondo Ruan Silva, recapturando la pelota Román para el equipo de Nacional. Va la Academia, no se conforma, quiere el tercero. La pelota por el medio, ahora con Santa Cruz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Seguro que le conviene el libro Chaco. Va Jordan, carga Nacional, balón a profundidad para Freitas, no entendió el pase. Atento Ruan dos Santos, atrapa el esférico. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clauco, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Mañana Guaireña recibe a Meliano Olimpia frente a Luqueño en el cierre de la jornada 19 del Clausura. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche segura y manteca, que eso es Lactolanda, la salud de cada día. Encaro y ganó Alexis Villalba jugando por bajo ahora para Diego Aguilera. La marca de Jordan Santa Cruz logra sacar. El esférico le va quedando Aguilar del otro lado. Está solo Brizuela. Si lo ven puede estar el tercero. No llega Brizuela. Mal pase de Aguilar. Recoge el rebote y busca la salida. Ariel Benítez para la visita. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito. Tenés varios beneficios. Más información al 218-4000 Caja Mutual. En Electrobank cumplimos 16 años. Son colchones para nadie. Cuota de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu calidad de vida. Tercero en camino. Vino Brizuela el disparo. Salvó la línea. Salvó la línea Martínez Niño. Totalmente jugado. Y allí dice, dale, dice el defensor de Resistencia porque están todos dormidos. Golpeó el primero, pero el segundo casi ya fue como un knockout. Esta salida final allí de Ruan Feliciano, que define con sutileza ante la salida del arquero. Y sí, termina rechazando fuerte a un costado el central de Resistencia. Se vuelve a salvar el conjunto celeste. Martínez, el capitán, salvando la situación. Está en un momento difícil Resistencia. En cualquier momento puede llegar al tercero. Va Núñez, tercero, vino. Salva Villalba, no había mano. No dice el árbitro, sigue reclamando la gente de Nacional. Cerca del tercero de la Academia. Informe conexión total con Personal Flow. Y con esta derrota en los próximos 3 partidos deberá ganar sí o sí sus 3 compromisos el equipo de Resistencia y esperar a que Tacuaré y Guaireña ya no lo hagan más. Hay que repasar
pasar que hay duelo directo entre Resistencia y Guaireña en las próximas fechas. Ya no depende de sí mismo Resistencia. Exacto, sí señor. Y juega ante Guaraní la próxima fecha. Así es, y tiene un punto ahora en el promedio Resistencia. ¿Cómo se le complica las cosas al equipo de Recalder? Tercero en camino. Fleitas, tercero. Vino. Afuera. Cruza Martínez en la marca. Fleitas lento. Tenía que rematar, no se decidió. Cuando quiso rematar, lo bloquea Martínez. Se salva Resistencia. Córner para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Recuperó ese error en verdad Martínez, porque él se enreda. Cristian Martínez en la salida, recupera Fleitas, pero después se duerme unos segundos Fleitas y termina salvando nuevamente Martínez. A ver si con estos cambios se mete un poco en partido de Resistencia, porque la verdad está complicado. Tiene que ganar todo, que no sumen ni Guaireña ni Guaireña. Sí. Y está difícil. Ya casi descendido Resistencia. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Jorge Núñez y Héctor Lescano. Uno de los que se retiraron es Aguilera. Jorge Núñez por Aguilera, de las variantes. Y el otro que se fue es Candia, William Candia, el experimentado Candia, el otro que se retiró cuando aquí va a recibir amarilla Matías Martínez. Estiro libre para el equipo de Resistencia, amonestado Martínez en la academia. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pueblo Pechugón de tu pueblería, roticería preferida, Pechugón deliciosamente natural, urbanización altura de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, Gota, Pica, sin reajustes, Censa Inmobiliaria contigo desde 1994. Tarjeta amarilla para Matías Martínez, el segundo Nacional que está ganando el partido por la cuenta de 2-0. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Ariel Benítez saca con la derecha, balón bien arriba sobre la zona diestra donde aparece Ariel Benítez. Ataca Resistencia que quiere recobrar fuerza con Jorge Núñez. Apunta cerca del área, Núñez se metió, perdió ante Alfaro. Va recuperando Ariel Benítez para la visita. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Aire Tokio 12.021 en 18 cuotas, 230.000 guaraníes, instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Estiro libre para Resistencia. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de banco, tasas especiales en plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Y va Martínez, tercero en camino. Matías se metió falta. No dice el juez. ¿Cómo se enoja Matías Martínez? Despeja Juan Silva. El balón viene arriba, va recuperando Venegas. Saque de manos para la visita. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar y sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y liga Jorge. Nacional 2, Resistencia 0. Seguro que le conviene un euro saco. Va a estar en Libertad, Cerro 1-1. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, no hay tele, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ponele Vistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo Zambú. Vistoni, tecnología en lubricación. La falta fue de Román, la infracción sobre Núñez. Va reclamando una tarjeta Jorge Núñez. También está Pumpido charlando allí con el volante de Resistencia. Lescano y el tiro libre. Jugó rápido Lescano en la pelota para Marcelo Benítez. Va Lescano, coloca centro, balón al área, pasado. Saca finalmente Román para Nacional. En San Justo de Hierro tenemos perfiles, planchuelas, chapas, San Justo de Hierro, acceso sur, casi perpetuo, socorro en envío y prueba con el pegamento perfecto para calzado deportivo. Pilo al por mayor en Proven CC al 0183459-139 en proven.com.py. La pelota en poder de Lescano. El esférico ahora sobre Quiñones. Coloca centro, balón al área. Vino la marca de Venegas. En rebote para Aguilar, que tiene mucho espacio. Le marca el pase Fleitas. Va a Brizuela por la izquierda. Ojo que Brizuela es rápido. Pica el volante ofensivo de Nacional. Perdió tiempo. Va a jugar de vuelta con Martínez. Carga Nacional que va por el tercero. Informe conexión total con personal Flow. En cuanto a la tabla acumulativa de puntos, hay empate por ese último cupo a la Copa Libertadores. Con este triunfo Nacional alcanza Guaraní con 62. Pero los dos siguen en carrera en Copa Paraguay. Exacto, sí señor. Nacional ante Libertad y Guaraní ante Triniense, martes y miércoles respectivamente. Román y la falta, tiro libre para Resistencia. Es Loterson Online, si te registras con el código de Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccioname, sentite fresco y seco al instante con tu máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Martínez en el piso, el futbolista de Resistencia. La infracción de Román es la tercera, le dicen al árbitro del partido. Román, no, ya no se salva Román, o es Venegas el amonestado. Por reclamar venir, Román fue amonestado, Venegas recibe la tarjeta amarilla. Amonestado, el central de Nacional, hablamos de Venegas. Sí, bienestar y certeza que King Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participas con tu compra desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Router siempre salís ganando. ¿Qué te pasa? Le dice Héctor Espínola y también Feliciano Brizuela a Venegas.
Vino con todo el central, no tenía nada que ver ahí, inclusive se enojan otros compañeros con él, se ganó infantilmente la tarjeta Nina. Sí. Y un saludo al amigo y colega Marcial, que siempre está en sintonía en Villarrica. Me dice que el que ingresó recién, Ábalos, es un colega nuestro de la zona de Caguazú. Mucho tiempo estuvo trabajando en Canal 8 de Villarrica. Así que hoy conocimos a el chico Fabio Ábalos. Nació en Caguazú, ya fue reemplazado, pero es hijo del colega Ariel Ábalos. El de Caguazú. En la primera etapa. Sí, tuvo una chance de anotar y mucho tiempo trabajó en Villarrica. Así que gracias a Marcial López allí por el dato correspondiente también en la República del Guairá en sintonía. Amonestado Ruan Silva en resistencia, córner para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Va a pegar Lescano. Llegó Buller, la marca de moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Vino el centro, pelota arriba de Jorge Núñez. La marca de Venegas en el fondo va recuperando Cristian Martínez. Se apura todo resistencia. Sabe que se le complican las cosas a la hora de intentar la permanencia. ¿Qué dice el árbitro? Cayó muy mal un futbolista de Nacional. Todos corren a ver qué pasó en esta acción. Desesperado, algunos futbolistas de la academia se van a interiorizar. Lo que ocurre es Román, me parece, de que quedó tendido. Román golpeado, lateral izquierdo de Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago se pedía a 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Mañana Guaireña recibe a Meriano, partido en Villarrica a las 18. Pita Díaz de Ibar en el bar, Carlos Paul Benítez. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Lo probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Román en el piso, fútbol paralizado en el Arsenio Ibérico. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, Pápico, Urbanización Centro Industrial de Villeta Unidos, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Recordando, señores, que el domingo se juegan en simultáneo tanto Cerro Tacuarembó y Luqueño frente al conjunto de Libertad, Gerardo. Sí, señor, ambos partidos, 19 horas. El Luqueño ante Libertad y Cerro Local ante Tacuarembó. Y va a loar el árbitro, ¿o pide la pelota? No, la pelota finalmente, sí. Parecía que iba a loar, pero pide la pelota allí. Esto va a proseguir a ver si Resistencia se mete un poco en partido, porque en esa ráfaga de 5 y 7 minutos, el gol de rebote de penal de Alfaro, que le había tapado bien Ruan, que después anotó, y el cabezazo de Feliciano, como que sentencian un poco el partido. Igual, queda mucho a ver si Resistencia, repito, revive o no del juego. Habrá salida para el equipo local. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida. Indica, corre. Nacional le gana Resistencia 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El encontronazo de Ruan Silva con Venegas fue donde se terminó ganando la tarjeta amarilla Venegas, después el reclamo de los propios compañeros. Habrá salida y ahora el que gana la tarjeta Lescano. Muchos amonestados en esta segunda etapa. Héctor Lescano y la tarjeta amarilla para el volante de Resistencia. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS Paremoy. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Cargando Nacional, la pelota de Fleitas alcanza, no llega primero Ruan. Se quedó Dos Santos con la pelota, la salida rápida del conjunto de Resistencia. Férico por la derecha, atención. Aparece ahora Stephen Díaz y la salida se equivoca. Vuelve a recuperar en el fondo Ariel Benítez para la visita. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Chorteví, carne 100% chaqueñas. En Shell bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro. En Shell y estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. La pelota de Jordan Santa Cruz en el medio. Cambia bien por la derecha. Allí va corriendo Matías Martínez. Perdió tiempo. Se le acerca a Brizuela. Va al tercero. No, se le pierde la pelota. Vuelve a encontrar Brizuela lejos ahora del arco. Va a insistir la academia. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol argentino en 3 tiempos. Banfield está ganando a Colón por el marcador de 1-0 en el equipo visitante en Colón. Suplentes los paraguayos Ángel Lucena y Conejo Jorge Benítez. Gana Nacional 2-0. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más impulso 1-837-88-250 Pluscar División. Generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra liga contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pinoleche, limpia, desinfecta y perfuma. La pelota en poder de Jorge Núñez, que le está reclamando al árbitro del partido. La falta de Jordan Santa Cruz, frenando la marcha del contragolpe para el equipo de Resistencia. Tiro libre en su campo, tiro libre para Resistencia. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cuento y General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Jugado totalmente Resistencia, se descuida atrás, no le queda otra al equipo de Recalde que ir en busca del arco de Nacional. La pelota le va quedando a
Jorge Núñez. Adelanta con Cristian Martínez. Va el capitán de la visita. Gana fondo de cancha. No puede colocar el centro. Tiro de portería para Nacional. Informe conexión total con Personal Flow. Más de Argentina entre tiempo en Córdoba. Tigre le está ganando a Belgrano por el marcador de 1-0 en el equipo de Victoria. En Tigre, titular Santiago Kili Rojas. Ausente Robert Rojas. Suplente Blas Armoa. Recordando, señores, que las eliminatorias se vuelven a jugar el día jueves 16 de noviembre. Paraguay visita Santiago para enfrentar a Chile. En Bristol, Black Friday 2023, comprar y participar del sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó el Cyber Day. A punto Farma, comprar online hasta 60% de descuento en artículos seleccionados. Tarjeta de crédito y Itaú de cuotas sin intereses. Te lo vas a perder. Sacando la pelota Héctor Espino, la que tuvo poco protagonismo hasta aquí en este partido. Saca el arquero Betense que milita en Nacional. Buen pase para Brizuela. Corre por el tercero. Brizuela Pisolara. Tercero en camino. Vino. Está en contra. Gol. Gol. De Nacional, de la Academia de Nacional. Brizuela se metió en diagonal. Pisolara levantó la cabeza, lo tenía solo, acompañando Gustavo Aguilar, pero el que termina empujando en propia meta es Ruan Silva. Ante el desconcierto de Ariel Benítez, de Villalba, de Marcelo Benítez, del propio Ruan dos Santos, en su afán de sacar Ruan Silva, mete la pelota en su propio arco, señores. Esto está liquidado. Pleito totalmente resuelto en cancha de Nacional. Nacional 3, Resistencia 0. Ruan Silva en contra para la Academia. Ya estaba complicado en este segundo tiempo el equipo de Resistencia, porque esa ráfaga de goles del primer y segundo gol, y ahora el tercero definitivamente. La mala salida de Ruan, el arquero. Autogol de Ruan Silva. Ruan al cuadrado allí. Y están en las ruinas. Ahí los dos. A la intermedia. Definitivamente con esto ya le queda poquito. Alguna chance, nos decía Gerardo, de ganar todo y que ya no sumen tanto Tacuarembó y Guaireña, porque definitivamente se va a la intermedia. Tercero de Nacional. Esto está liquidado entre los Enrico. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Vendrá un cambio en instante Nacional. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y aseo. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z hombre, calidad papasa. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Viene Richard Salinas, camiseta 7 en Resistencia. Sí, y vamos a confirmar quién se retiró en Nacional, porque ingresó el Cacu Velasco. Camiseta 8, ingresó, sí, Facundo Velasco, y se fue Feliciano Brizuela. 8, Facundo Velasco el Cacu por Feliciano. Muy bien, señores, habrá salida para Nacional. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu pareja preferida indica Jorge. Nacional 3, Resistencia 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Se fue Cristian Martínez, ingresó Richard Salinas, modificación del lado de Resistencia. Señores, pelota para Nacional. Compra chorizo parrillero, su pizza, craga tu factura, novisa.com.py. Participa de premios mensuales. Al final, un viaje a Cancún y un guía picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colocar a tu vehículo rasante, vuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Recordamos, Gerardo, a Resistencia no le queda otro camino que ganar sus 3 partidos y esperar. Sumar lo que resta en el campeonato. Las 3 últimas fechas, hacer esos 9 puntos y esperar a que no lleguen a puntuar más Guaireña y Tacuare. Ahora hay que repasar que hay un duelo directo entre Guaireña y Resistencia. Una misión complicada la que tiene Resistencia. Tal cual, sí señor. Que juega la fecha 20 enfrentando a Guaraní. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. 1000 empeños, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Aguardame que cantamos el cuarto. Darío, el disparo de Aguilar. Afuera el remate increíble. Estaba solo Aguilar. Se le niega el tanto al delantero de Nacional, Niño. Otra más, esta vez con Alfaro, ganando sobre el sector derecho. Buen movimiento de Aguilar, giró, sacó el zurdazo, pero al final como que no le da del todo a la pelota. Una vez que tenemos la reiteración nuevamente, sí, algo mordido el tiro. Era buena la chance, pudo haber sido ya casi el cuarto aquí para Nacional. Buscando Nacional con Velasco.
Mil Empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, solamente casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños, Unicalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarranca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegüe, Pilar, Unizal. La pelota en poder del equipo de Resistencia que no se rinde a pesar del marcador adverso. Gana Nacional 3-0, va recuperando Carlos Espínola sobre la derecha, va a jugar por el medio con Alfaro, con Jordan Santa Cruz, se viene la academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, especial a 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Saca Ruando Santos, el enorme arquero brasileño del conjunto de Resistencia, ganando por arriba, despeja Alfaro, va Freitas con el recién ingresado Velasco, ataca Nacional, busca el cuarto el equipo de Pumpido, la pelota de Velasco quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, pega en Benítez, el zaguero del equipo de Resistencia, Daniel Benítez, va recuperando la salida Núñez. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para cuatro de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Nacional quiere el cuarto, se aproxima con Jordan Santa Cruz. Matías Martínez no llega, cierra Salinas, se viene la salida de Resistencia. Pasa de punto Álamos porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. La pelota en poder de Ruando Santos, tocando el frico para Alexis Villalba. Villalba juega por abajo sobre costado izquierdo para Marcelo Benítez. Ya resignado prácticamente Resistencia a pesar de que no se rinde. Busca por arriba, se va metiendo Aldo Quiñones. Intenta Díaz, se le va la pelota. Saque lateral en campo rival para la visita. En Rumbo CCA, querido, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Salinas disparó al arco, que cerca pasó. El remate de Richard Salinas rozó el poste derecho de Espínola, niño. Sí, la primera pelota importante que toca su ingreso. Salinas, bien tirado sobre el sector derecho. Controla. Saca el derechazo, sí. Buen control de pecho y el derechazo cerquita al poste. Una buena chance. Podría haber sido el descuento para Resi. Señores, habrá salida. Pelota para el conjunto de Nacional. Solo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par 51 años de fortaleza y crecimiento. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose Alfaro. Levanta para Matías Martínez. Cuarto en camino. No pudo frenar bien dentro del área. Insiste Martínez. Quiere colocar el centro con Fleitas. Pierde la pelota Martínez. Va recuperando Alexis Villalba. Sale jugando rápidamente ahora con Marcelo Benítez. Eludió de la marca de Alfaro. Resbala Benítez. Se le va la pelota. Saque de mano cerca del banderín para Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el cuarto la academia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi L200 Black. La pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida. Villa Jorge. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Núñez con Fabián González. Se queda Resistencia. Cómo se le complicó las cosas al conjunto de Resistencia, me parece, a partir de aquel partido perdido ante el conjunto de Tacuarembó en el duelo directo. Desde allí se vino en picada el equipo de Recalde, niño. Sí, había arrancado bien el clausura, era uno de los que mejor por lo menos panorama tenía, pero en las últimas fechas ya se fue desinflando, se fue quedando, coincidentemente al problema que está pasando su presidente, porque eso no vamos a escaparnos igualmente. Coincidentemente se desinfló el equipo, la situación económica ya no fue la misma, está en varias etapas de diario su presidente por todos los problemas que está teniendo hoy día con la justicia, y es la realidad. Coincidentemente se fue para abajo en ese momento, si bien ya a lo largo del año lo tuvo complicado Resistencia, pero se terminó por desinflar en esta última parte del torneo. Señores, gana Nacional 3-0. Los lunes con Farmacia Catedral arranca con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo, Money. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Promo como Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis, modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. La pelota en poder de Alfaro, que convirtió el primero. Balonazo largo sobre la zona derecha. Corre, pica, atención, Fleitas, intenta Carlos Espínola. Va recogiendo el rebote Fabián González. Encara y pierde
ante la presencia de Matías Martínez. Falta. Tiro libre que corresponde al conjunto de Nacional. Y la realidad es que los futbolistas de Resistencia, al menos en este partido, ya juegan por el honor. Sí, sí, por el honor. Igual es para aplaudir lo que está haciendo Resistencia dentro del campeonato, porque lo tenían bastante complicado en las últimas partes. Se desinfló en este partido. Hay varios en donde quedó ahí el saborcito de que podía algo más. Quedó con algún empate que podía puntuar más, pero se fue quedando sobre el cierre. Y ahora ya los rostros también de los protagonistas de Resistencia como que saben que están condenados para lo que se vendrá, porque a partir de aquí ya no tienen casi margen de error para lo que se vendrá, que es poquito. Y abajo sí, ahora lo que se termina abriendo allí es un nuevo duelo. Guaireña-Tacuarembó, porque Tacuarembó con sus últimos partidos ganó los últimos 9 puntos en disputa, y mañana atentos a lo que haga Guaireña ante Emiliano. Exacto, si cae el equipo de Guaireña, saldrá Tacuarembó de la zona roja del descenso y ahí será nuevo inquilino de la zona roja el conjunto de Guaireña. Con un detalle no menor, Guaireña General juegan el fin de semana y General Caballero está por allí también. Se está complicando un poquitito General Caballero. De momento parece que es un duelo de 2, pero puede entrar a terciar General Caballero. Eso será el sábado. General Guaireña, otro partido la final que va a decidir mucho, porque hace rato también viene frenado General Caballero, equipo de Mallorquín. Señor, estamos con información. Informa Conexión Total con Personal Flow. Se viene el cambio y se va Alfaro, uno de los destacados hoy en Nacional. Se va Alfaro para permitir el ingreso de Leandro Mesa. Leandro Mesa a la cancha por Alfaro, la modificación tricolor. Tiro libre para Nacional. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezán y 3 variedades tradicional picante, calabresa, pan de ajo mezán y la combinación perfecta para tus asados. La pelota de Jorge Núñez encara justamente al recién ingresado Leandro Mesa. Balón para Marcelo Benítez. Benítez tiene el control del esférico. Retrocede todo ahora con Alexis Villalba. Va tocando con Ruan Silva. Juega en su campo el equipo visitante. Aprovecha todo el año este beneficio. 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Pollos Ambrecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Ambrecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjero Campo 9 sea. Me dice el amigo Marcial, el colega allí en Villarrica, hay una gran campaña para que mañana asista la gente de Guaireña, porque necesita de su pueblo de Guaireña allí. Sí, mañana se viene un lindo partido ahí el conjunto de Guaireña. Así que saluda a todos los muchachos allí del plantel de Guaireña también, que siempre están en sintonía. Y para la gente de Guaireña se viene un lindo duelo, porque Tacuarembó también siempre nos siguen allí. Así que se viene un mano a mano interesante, y a ver qué pasa con General, que está también por allí. Saludos a los colegas guaireños. Estuve allí por el 2007. 2007, sí. Saludos a Marcial y a todos los amigos allí de la zona de Olimpia, Tero Bellaco, Petiros y compañía. Salida que corresponde a Nacional. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Va cargando Jordan Santa Cruz, juega por bajo para Aguilar, que busca su gol. Le queda el gol allá. Aguilar vino, está. Gol. De Nacional, de la Academia. Por fin se le da a Gustavo Aguilar. Buscó toda la noche convertir al delantero de la Academia. Parecía que era tanto de Jordan Santa Cruz, que finalmente le deja allí a Gustavo Aguilar. Le pega con la zurda, esquinado. Nada que hacer para Ruan dos Santos. Amplía la Academia. Aumenta Nacional en el equipo de Juan Pablo Pumpido. Golea en el Arsenio Rico. Fecha 19 del clausura. Nacional 4, Resistencia 0. Gustavo Aguilar para la Academia. Busco insistió bastante, estaba haciendo un buen partido, pero para coronar casi una excelencia tenía que abrirse el arco para Aguilar, y en esta sí, con cierto sabor de revancha, por eso el festejo final allí. Le queda, insistió, buscó, sacó el tiro por abajo esquinado para el cuarto grito de Nacional. Después de un primer tiempo bastante aburrido, llegaron los goles, y de qué manera en este segundo tiempo para Nacional. 4-0 gana la Academia. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Estilo libre para Nacional. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a BismayFlores.com. Regalamos Bismayflores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.by. Atención, porque si mañana gana Guaireña, descenderá Resistencia. Ya está confirmado. Sí, señor. Sí. Si gana Guaireña, desciende. Si gana Guaireña, desciende entonces Resistencia. Sí, es ya 99,9. Está a punto de.
Y después a partir de aquí es mirar esa zona de abajo y el tema de Copa. Pues el Copa está bastante abierto porque está Copa Paraguay también. Entonces allí como que habría que ver cómo se da el tema del acumulado, la situación de la Libertadores, Sudamericana. Hay todavía algunas cositas que se tienen que ir definiendo a poquito en los próximos partidos y ver qué pasa el domingo, si se da o no la definición. En una parada difícil que tendrá Libertad ante Luqueño. Sí. Y a la misma hora se programó todas las 19 horas Luqueño Libertad y Cerro Tacuary. 19 horas Tacuary, buscando permanecer. Así que los dos serán juegos atractivos el domingo. Y aquí cambia, hablando de dos, Edilson Cabrera por Stephen Díaz y Rubén Enciso, camiseta 22 por Ángel González, las variantes. También uno más del lado de Nacional, José Ariel Núñez a la cancha. Cuidado con este avance. Cuando va Fleitas, señores, viene el quinto, pelota al área, está gol, 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 Nacional, gol de la Academia. Horrores en el fondo del conjunto de Resistencia y termina empujando, convirtiendo Fleitas. Ganó bien en el sector derecho Carlos Espínola, me parece que le termina sacando Marcelo Benítez. Empuja simplemente con la zurda Fleitas, marca el quinto de Nacional. Señores, el Arsenio Rico, fecha número 19 del clausura, los 5 tantos de Nacional en esta etapa complementaria, el quinto de David Fleitas para Nacional. Academia Nacional 5, Resistencia 0, David Fleitas para Nacional. Terminan reclamando ayuda a su pata falta, pero no pasó nada. Viene Espínola ganando la última línea, el centro que cruza toda el área chica y otro delantero que había ingresado en este segundo tiempo. Fleitas acompañando la acción para el quinto tanto y todos los goles en este segundo tiempo. Se le acabó el juego de Resistencia una vez que llegó ese segundo gol de Nacional. Una vez que llegó el segundo gol, a partir del día el tercero, el cuarto. Y ahora Fleitas, el quinto para el tricolor. Y puede ser el sexto si continúa así. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. Tarjeta amarilla para Jorge Núñez en el equipo de Resistencia. Tiro libre para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada en Paraguay. De Yopo y Sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se llama 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y fútbol FIFA. Quiñones tiene la pelota. Quiñones jugando por bajo sobre la zona derecha. Allí se mostraría el Benítez para el equipo de Resistencia. 38, casi 39 de la etapa complementaria. En su primer contacto con la pelota va Edilson Cabrera, el volante del equipo de Resistencia. Vuelve a recuperar en su campo Velasco para Nacional. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Está ganando Nacional 5-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo a Román. Pierde el esférico ante Jorge Núñez. Va Resistencia por el gol del descuento. El balón para Marcelo Benítez. Frena con el pecho. Cruzamiento de terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida. Enrique Jorge. Nacional 5, Resistencia 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. 5 goles de Nacional en esta etapa complementaria. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito. Tenés varios beneficios. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Va cargando el equipo de Resistencia con Quiñones. Lanza por la derecha. Allí asoma Ariel Benítez. Va a elevar el centro. Encaró la marca de Velasco. Escapa Benítez. Centro para González. Buscando por allí también Rubén Enciso. Pierde la pelota. Va recuperando Ariel Benítez para el equipo de Resistencia. En Electroban cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, 10 cuotas, 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Atención, avanza Marcelo Benítez. Ataca Resistencia, no se rinde. Va recogiendo, sin embargo, en el rebote Fleitas. Y puede estar el sexto. Sí, porque va solo Martínez. Porque pica Ariel Núñez. Sexto en camino y está habilitado José Ariel. Va al mano a mano
mano con Ruan Silva. Puede estar el sexto. José Ariel perdió tiempo, metió la diagonal en la media luna. Está solo del otro lado Matías Martínez. Ya se armó la defensa de Resistencia. Perdió la chance del sexto nacional. Urbanización Altura está cerca del Hospital Nacional de Tahuemuni de Teaco, fijación reajuste, esencia inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Cerca de los 42, segunda etapa nacional, le gana 5-0 a Resistencia. El split toque 12.000, Betún 18, cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo al 021-238-6.600, Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo, Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Una pregunta, una simple pregunta, si Guaireña gana mañana, ¿no se tendría que jugar también en simultáneo el partido Guaireña ante General Caballero, teniendo en cuenta la pelea, la disputa allí contra Guaireña? 3 partidos entonces, ¿no? Pregunto. ¿Eso sí gana Guaireña? Si gana Guaireña mañana. Y sí. Porque ya, es más, el tema de Copa y compañía ya está todo allí encimado. El tema de Copa habría que ver, pero por lo menos el descenso sí. Me parece que lo ideal sería que se juegue en el mismo horario, pero habría que ver bien allí la simultaneidad, pero me parece que sí, porque ya se va poniendo complicado todo igualmente. Sí, es verdad. Teníamos 3 partidos en simultáneo, ¿no? Porque Resistencia juega ¿qué día inicialmente? Y juega el domingo ante Guaraní, ¿es así? A ver, aquí tengo, sí, Resistencia el lunes ante Guaraní, 18 horas. Sí, pero si gana mañana Guaireña, Resistencia ya Claro, desciende. que salta. Y se juega, en teoría se juega el sábado General Caballero ante el conjunto de Guaireña. Sí, señor. Pero hay que tener en cuenta que van a pelear allí Tacuarí, Guaireña y General Caballero. Exacto, sí. Se pone apasionante allí en la zona bajo. El que sí ya está, 99,9 abajo, Resistencia, veremos qué pasa mañana o en la siguiente fecha. Saque de costado para Nacional. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor, consultar 021-325-5000, banco para todos. En Copetrol 600 guaraníes menos por litro, llena tu tanque con la calidad de siempre a precios más bajos, estaciones adheridas en Copetrol-BY. Va cargando, atención, metiéndose Wilson Cabrera, fue al piso, pide falta, no dice el árbitro. El rebote le va quedando a Aldo Quiñones, ahora pita la falta, infracción de Leandro Mesa, tiro libre que corresponde a Resistencia. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar, sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Por Acción Parques de Cordillera, entre Atirá y Cacupé, cuotas desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le queda poco al partido, 44 tenemos, señores, gana Nacional 5-0. Vele Vistonia, el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas, automotriz, afloca todo, Sampo, Vistonia y tecnología en lubricación. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, accesos, cercas y perfecto socorro. En redes sociales San Justo Hierros. Vino el centro del Escano, sacando fleitas desde arriba. La pelota ahora en poder de Jordan Santa Cruz, toca para Velasco, intenta el contragolpe. Va la marca de Ruan Silva, comete falta. El árbitro deja seguir y son 5 de Nacional contra 3 de Resistencia. Alcanzará José Ariel Núñez. Va la persecución del Escano. Gana José Ariel Núñez, busca el sexto Nacional. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven DSA al 0983459-139 en proven.com.py. Solo del Son Online se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y así ya difícil por Benítez Casal. ¿Qué se le puede decir ya a los jugadores así? Nada, jugar por el honor y a ver quién te contrata el próximo año. Tratar de dejar la mejor imagen futbolísticamente para ver dónde después van estos jugadores, porque la verdad ya están casi fuera del caso de Resistencia y muchos de ellos van por eso, ya por la vidriera final, a ver con qué terminan cerrando el año y el próximo año dónde terminan jugando, porque esa es una realidad. Coincidentemente, sumado al bajón futbolístico, vino los problemas también allí que comenzó a tener el vicepresidente de la institución y algunas cositas, si bien, repito, a lo largo del año ya también ya estuvo complicado en algún momento de Resistencia, que mostró en parte de clausura a buen momento, después se desinfló. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. Señores, Nacional 5, Resistencia 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. No, increíble sería eso, Gustavito, pero me parece que ni siquiera tendría que adicionar. Es partido para que terminen los 90. Sí, totalmente. Sí, 0, no hay mucho. Deja no seguir. Mucho. Sí, ahí está, uno más. Uno más. Se juega hasta los 46 este partido. Es el del Sol Online, se te registra con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccionamiento, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión temor, reacciona, te protege. Busca su gol José Ariel Núñez, pero pierde ante la marca de Ruan Silva. Va el zaguero brasileño, pega en José Ariel Núñez, que quiere ganar el fondo. Ataca Nacional,
queda en segundo este partido. Va por el sexto la Academia, perdió Mesa. El disparo de Núñez de larga distancia. Atento Héctor Espino, el arquero de la Academia. Sí, bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre se elige ganando. Resignado se va Carlos Recalde, entrenador Resistencia. Rostro en piso de Ruan Silva, Alexis Villalba. Terminó el partido en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, fecha 19, Nacional 5, Resistencia 0. Relató Jorge Casal. El comentario del Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se veía en 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. 5-0 y sin comentarios. Buenas noches, mañana. Hasta mañana, no, mentira. La verdad que pasó de todo en este partido en el segundo tiempo. Me miraban con cara de que no, sin comentarios. La verdad, lo aniquiló. Le pasó por encima Nacional a Resistencia en el segundo tiempo. El primer tiempo con muchos errores de uno y otro. Le había costado a Resistencia, le había costado a Nacional. Los cambios en la segunda parte fueron fundamentales. Ese ingreso arriba de Fleitas, Matías Martínez. Desde la actitud, una mejoría igualmente del equipo de Nacional y tempraneramente 5 y 7 minutos, 2 goles. Primero el penal, esa es una realidad, penal infantil de Alexis Villalba. Se lo lleva por delante al de Nacional, penal, gol, y allí ya eso como que desprogramó mentalmente a los jugadores de Resistencia. 5 minutos de partido el gol, después a los 7 minutos del segundo tiempo el gol de Feliciano Brizuela, allí lo complicó más. El tercero de Nacional que iba a llegar a los 23 del segundo tiempo, esa buena corrida sobre el sector derecho de Espínola. Ruan Silva que se enreda, anota en contra, sale mal Ruan, se complican todos en el fondo. Después Gustavo Aguilar a los 35 del segundo tiempo terminaba anotando el cuarto tanto. Y Fleitas el quinto. Cortito, Stephen Díaz de Resistencia. A ver si tenemos el audio. El jugador de Resistencia. Y nada, hay que seguir trabajando hasta el final. Bueno, quedan 3 fechas. ¿Cómo está el grupo ante esas posibilidades que, bueno, lastimosamente son bajas en este momento? Y nada, vamos a tratar de... El lunes creo que se juega contra Guaraní. Vamos a dar todo lo posible para poder conseguir y sumar puntos. En lo personal, ¿cómo te estás sintiendo en los partidos? ¿Estás jugando? Cada uno de ellos también están teniendo tus minutos. Sí, la verdad que nada, le estoy agradeciendo mucho al profe que me está dando mucha confianza. Y nada, después toca volver en mi club y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. A préstamos, me queda vamos a ver después de Steven Díaz. Voy a buscar aquí de qué equipo venía Stephen Díaz. A préstamo. Libertad tiene varios jugadores, habría que decir Libertad o Guaraní también algunos. Voy a buscar aquí. ¿Dónde es Stephen Díaz? 18 años dice. Sí. Jovencito Stephen Díaz, hoy de lo más destacado. Stephen Arnaldo Díaz. Aquí. A ver. Justo no me sale en esta página la formación anterior. Vamos con Feliciano Brizuela, de gran momento hoy en el partido. Vamos a escuchar a Feliciano, gentileza de la TV, figura del partido. Ponernos fuerte acá para seguir luchando por la Copa Libertadores. ¿Cuál es la clave? Y me imagino que esa es la motivación también para el equipo. Por eso varios partidos consecutivos que no están cediendo puntos. Sí, siempre ponemos un objetivo, o sea, el profe nos pone un objetivo, creo que es ganar el local siempre y afuera no tratar de perder. Y el primer objetivo creo que ya está logrado, entrar en una Copa Sudamericana. Ahora vamos por la Libertadores. Bueno, está también Hernán Osorio, Ángel Barrientos ahí para conversar contigo, ya los escucha la figura. Feliciano, felicitaciones por tu actuación, por tu tarea. No sé si te es más cómodo que te digamos peta a peta acá en la nota. Gracias, y creo que sí, mejor. Peta, contanos un poco lo que significa para vos personalmente también el buen momento, es ahí te Yeiko, es muy que mía ahí. Sí, creo que el profe me da la confianza para estar acá donde estoy y bueno, por suerte estoy jugando todo y también se me... Cuidado.
te da el gol. Sí, también se me da el gol. Y eso es lo bueno, o sea, en lo personal. Y también recalcar que el equipo está demasiado bien ahora anímicamente y bueno, está fortalecido. Porque aparte, Peta, son unos cuantos que están bien en ataque. Digo, hoy aparecieron todos prácticamente. Sí, creo que cada partido tratamos de hacerlo mejor y bueno, y tratar de dar algo para el equipo. Te saluda Ángel Barrientos, te eligió la figura. Hola, Peta, felicitaciones. Gracias. Peta, ¿dónde te sentís? Hoy empezaste a jugar de media punta detrás de Aguilar, después fuiste a la izquierda, pero finalmente tu perfil favorito, donde te va muy bien, a la derecha. Sí, el profe me puso arriba, pero creo que me siento mejor hacia la derecha. Allí las palabras de Feliciano Brizuela, agradeciendo a los colegas de Tigo Sport por este momento. La figura, Feliciano, al igual que otros que se destacaron, a mí me agradó bastante el trabajo de Alfaro. Buen partido también de Espínola, de Carlos Espínola allí por derecha. Al otro Espínola casi no lo vimos en el segundo tiempo, no tuvo actividad. El arquero, Héctor. 5-0, victoria de Nacional ante Resistencia, ya está casi descendido. Mañana gana Guaireña, desciende definitivamente Resistencia. A partir de aquí deberá ganar todo y que los otros no sumen puntos, algo totalmente complicado. 99% ya está descendido Resistencia después de este 5-0 de Nacional ante Resistencia. Hoy no hubo campeón, si alguno estaba con alguna cuestión allí. Fue 1-1 entre Libertad y Cerro. Vamos a esperar al domingo, van a jugar a la misma hora. Luqueño Libertad, Cerro Tacuarembó el domingo a las 19. Veremos si hay definición ya el día domingo. Quedan 9 puntos y esto va acabando. Se van definiendo las plazas coperas, Libertadores Sudamericana. ¿Quién será el campeón? Por supuesto, allí en la zona principal y en los de abajo. Ya Resistencia, 99% casi abajo, descendido. Y después está Tacuarembó que viene remontando. Guaireña que está por allí. General Caballero que está viendo unos 4 puntos allí cerquita nada más. Debe tener, no sé, a partir de aquí, perder sus 3 partidos para complicarse Luqueño, está cerca. 1-2 puntitos si se salva Luqueño, está cerca de eso. Pero igual se deberán jugar los próximos partidos y todo se va a ir cerrando dentro del campeonato. Los goles llegaron en el segundo tiempo y fueron 5 en total a favor de Nacional. Nacional 5, Resistencia 0. Nos reencontramos mañana. Buenas noches. Penal que corresponde a la Academia. Arco de la zona norte. ¿Viene o no el primero de la noche? Buscando el primero. Nacional con Alfaro. La orden del juez. Alfaro tira. Ruan, rebote. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Nacional, gol de Nacional, gol de la Academia, gol de Alfaro en el rebote del penal, porque adivinó bien Ruan Dos Santos, había charlado lo previo con Arzamendia, el disparo por bajo contra el poste derecho, allí fue Ruan, desvió, pero el rebote le queda de vuelta al volante de Nacional Alfaro, que simplemente empuja con la pierna derecha. Se durmieron los zagueros de Resistencia, no pudieron despejar el rebote de Ruan Dos Santos. Vino el primero de la noche en el Señorico. Jornada 19 del clausura. Nacional 1, Resistencia 0. Lo hizo Juan Alfaro para la Academia. El gigantón Ruan recibió allí las indicaciones de Arzamendia. Le dijo, aquí tira Alfaro y cumplió eso. Poste derecho, se fue bien esquinado, pero ante la violencia del disparo y cuán grande es, le costó retornar después a Ruan porque el rebote le quedó servidita nuevamente a Alfaro. No hubo tanta reacción de sus centrales. Cuando intentó levantarse Ruan, ya se encontró que Alfaro estaba nuevamente empujando esa pelota después de haberle tapado muy bien Ruan Alfaro. Tuvo su revancha el argentino en ese rebote rápido. Segundos para que convierta nuevamente allí Alfaro y es el primero en la noche, el primero para Nacional. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Pelota arriba, segundo en camino, gol, 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 gol. Gol. Gol de Nacional, de la Academia, de Feliciano, sí, de Brizuela, de cabeza Feliciano, Brizuela se elevó bien allí la cabecera del área chica, el testazo por bajo, señores, contra el poste derecho, Ruan se lanza, no alcanza, era una bomba el testazo
de Feliciano Brizuela, el delantero guaireño que juega Nacional. Rápidamente amplía, aumenta Nacional para complicar las cosas a Resistencia. De cabeza Feliciano Brizuela, marca el segundo del Arsenio Rico. Fecha 19 del Clausura Nacional 2. Resistencia 0, Feliciano Brizuela para Nacional. Todo allí en milésimas de segundos o minutos de la situación del penal de Alfaro, el rebote, el gol. Mueve Resistencia, vuelve a generar la situación de Nacional que entró con todo. Se notaba la actitud desde los cambios del ingreso en el segundo tiempo, después de un primer tiempo bastante tibio de Nacional. Ahora sí, con todo, aceleró la máquina. Centro, cabezazo de Feliciano, intentó, no llegó Ruan en 2 minutos, 2 goles en esta segunda parte. Está arriba la Academia. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Saca el arquero Betense que milita en Nacional. Buen pase para Brizuela. Corre por el tercero, Brizuela pisó el área. Tercero en camino, vino. Está en contra. Gol. De Nacional, de la Academia de Nacional. Brizuela se metió en diagonal, pisó el área, levantó la cabeza, lo tenía solo, acompañando Gustavo Aguilar, pero el que termina empujando en propia meta es Ruan Silva, ante el desconcierto de Ariel Benítez, de Villalba, de Marcelo Benítez, del propio Ruan dos Santos. En su afán de sacar Ruan Silva, mete la pelota en su propio arco, señores. Esto está liquidado. Pleito totalmente resuelto en cancha de Nacional. Nacional 3, Resistencia 0. Ruan Silva en contra para la Academia. Ya estaba complicado en este segundo tiempo el equipo de Resistencia, porque se rafa de goles del primer y segundo gol, y ahora el tercero definitivamente. La mala salida de Ruan, el arquero. Autogol de Ruan Silva. Ruan al cuadrado allí. Y están en las ruinas. Ahí los dos. A la intermedia. Definitivamente con esto ya le queda poquito. Alguna chance, nos decía Gerardo, de ganar todo, que ya no sumen tanto Tacuarembó y Guaireña, porque definitivamente se va a la intermedia. Tercero de Nacional. Esto está liquidado en el Arsenio Rico. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Cargando Jordan Santa Cruz, juega por bajo para Aguilar, que busca su gol. Le queda el gol a Aguilar, vino, está. Gol. De Nacional, de la Academia. Por fin se le da a Gustavo Aguilar. Buscó toda la noche convertir al delantero de la Academia. Parecía que era tanto de Jordan Santa Cruz que finalmente le deja allí a Gustavo Aguilar. Le pega con la zurda, esquinado. Nada que hacer para Ruan dos Santos. Amplía la Academia. Aumenta Nacional, el equipo de Juan Pablo Pumpido. Golea en el Arsenio Rico. Fecha 19 del Clausura. Nacional 4, Resistencia 0. Gustavo Aguilar para la Academia. Busco insistió bastante, estaba haciendo un buen partido, pero para coronar casi una excelencia tenía que abrirse el arco para Aguilar, y en esta sí, con cierto sabor de revancha, por eso el festejo final allí. Le queda, insistió, buscó, sacó el tiro por abajo, esquinado para el cuarto grito de Nacional. Después de un primer tiempo bastante aburrido, llegaron los goles, y de qué manera en este segundo tiempo para Nacional. 4-0 gana la Academia. Momento del gol. 35